El extraño niño mono. Capítulo 11. El juicio de los cadetes. Eren, ¿dónde estás? El pensamiento pesaba en la mente de Mikasa como un peso de plomo, cada segundo que pasaba sin él dejaba que las dudas insidiosas se filtraran más en su mente. ¿Y si no lo encuentro? ¿Y si? No. No lo creeré. Gohan sobrevivió cuando todos dudábamos de él. Está vivo. Eren, mientras seas parte de mi vida, puedo luchar hasta el final. A su alrededor, podía ver la terrible destrucción que los titanes habían sembrado. La sangre manchaba la calle, un terrible anticipo de los soldados masacrados, que a menudo merodeaban por la zona. Mikasa observaba a cada uno que pasaba, buscando cualquier rastro de Eren. Por cada cuerpo que veía que no era suyo, exhalaba un suspiro de alivio, que se veía rápidamente atenuado por cada cuerpo que había quedado irreconocible. De vez en cuando, veía a un titán todavía acechando en el frente de la ciudad. La mayoría ya se había dirigido hacia la muralla interior de Trost, hacia los civiles y hacia Gohan y los demás. De verdad se sentía culpable por dejarlos atrás, dejándolos para que lucharan contra los titanes y protegieran a los civiles con un soldado menos. Pero tenía que encontrar a Eren. Tenía que protegerlo. Sabía que Gohan lo entendería cuando volvieran juntos. Ark. Que alguien nos ayude. Era una voz de mujer, una que le sonaba vagamente familiar, y gritaba a poca distancia. Mikasa giró en el aire y lanzó sus garfios en dirección a la voz angustiada. Quienquiera que fuese, tal vez podría ayudarla a encontrar a Eren. Quizás Eren estaba con ellos. Redobló sus esfuerzos y soltó una larga ráfaga de vapor. Ya estaba cerca. Debían de estar justo detrás del edificio que tenía delante. Al pasar, vio enseguida a dos cadetes enfrentándose a un titán cada uno. La hembra se balanceaba, esquivando por poco los golpes que le lanzaban. El macho estaba en una situación aún peor, atrapado en la mano de un titán con las piernas al descubierto. Mientras colgaba sobre las fauces abiertas del titán, Mikasa hizo su movimiento. Se lanzó hacia la nuca del titán tan rápido como pudo, dejando una estela de gas que marcaba sus movimientos, mientras se elevaba hacia su objetivo. Dejó que un gancho se clavara directamente en su cuello y alzó sus espadas. Un solo golpe bien practicado y el titán comenzó a caer al suelo. Al aterrizar ella también, Mikasa vio al segundo titán caer con un estruendo estrepitoso. La pelirroja corría frenéticamente hacia el cuerpo masculino, aferrado al puño del titán. Francisco. Ella levantó sus espadas mientras se acercaba y le cortó los dedos, haciendo que un cadete jadeante cayera. Francisco. Ahora parecía mucho más aliviada y lo abrazó con fuerza, con lágrimas en los ojos. El chico, a quien ahora reconoció como uno de los otros cadetes del 104O, le devolvió el abrazo rápidamente, apretándose con fuerza, como si temieran escabullirse. Ana. ¡Ay, Dios! Estaba tan preocupada. Te quiero muchísimo. Ana empezó a sollozar abiertamente en su hombro, dejando a Mikasa parada torpemente a un lado. Finalmente, Mikasa sintió la necesidad de romper el silencio. ¿Alguno de ustedes dos ha visto a Eren? ¿Qué? No, estaba con Armin, ¿verdad? ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? No, lo siento. Sin decir palabra, Mikasa giró sobre sus talones y se preparó para irse. Espera. Mikasa, llévanos contigo. Ella hizo una pausa, pero no se volvió a mirarlos. No voy a bajar el ritmo por ti. Si puedes seguirme el ritmo, hazlo, pero voy a buscar a Eren. No perdió más tiempo y se alejó volando, dejando que Ana y Franz la siguieran apresuradamente. Despierta. Armin. Oye. ¿Me oyes? Vamos, despierta. Necesito que me hables, que me digas algo. Tras varios momentos aterradores de temblores, Connie por fin logró sacar a Armin del trance en el que se encontraba. Su mirada se fijó en la suya lentamente. ¿Estás ahí, conmigo ahora? ¿Qué pasa? ¿Dónde está tu escuadrón? ¿Escuadrón? La palabra apenas fue audible mientras salía de la boca de Armin, su mente aún intentaba comprender dónde estaba. Bueno, vamos a ponerte de pie, no deberías estar aquí sola. Con cuidado, Connie retiró la mano tranquilizadora que había puesto sobre el hombro de la rubia. La miró con extrañeza, abriendo y cerrando la mano con curiosidad. ¿Y qué demonios tienes encima que es tan pegajoso? ¿Qué ha pasado? Armin mantuvo los ojos abiertos mientras la pesadilla regresaba a él. Ver a Thomas devorado por ese titán, a sus amigos siendo atrapados, apartar la mirada con horror antes de que, sin duda, alcanzaran su fin, deslizarse por la garganta del monstruo, y luego ser salvados por Eren. Eren. Su grito agudo atravesó el aire, el terror en su voz era palpable para todos los que lo rodeaban. ¡Guau! No vales nada. ¿Por qué no te mueres?
Connie se quedó de pie junto a él, nerviosa, dudando un poco al ver las lágrimas correr por su rostro. Oye, necesitas recomponerte. Maldito seas. ¿Dónde está todo el mundo? Silencio. Ante su premonitoria pregunta, los lamentos de Armin cesaron. El silencio ominoso permaneció en el aire, antes de que Ymir lo rompiera bruscamente. Déjalo ir, Connie. Es él, los demás están muertos. Maldita sea, no hables así. No podemos asumir que es el único. Mira a tu alrededor, ¿no es obvio? No podemos perder más tiempo con él, tenemos que seguir adelante. ¿Pero dónde están los cuerpos? ¿Por qué hay tantos titanes muertos por ahí? No lo dejarían ahí. Probablemente entraron otros y los remataron. Barrieron el lugar. No tiene sentido, ¿por qué los titanes lo ignorarían? No sé. Quizás pensaron que ya estaba muerto o algo así. En el fondo, esa es la verdadera tragedia. Gente como Gohan, Eren y todos los demás se esfuerzan al máximo, y el que queda en pie es él. Bueno, ya está, perra. Te voy a callar la boca para siempre. Cuando Connie hizo un movimiento hacia ella, Krista corrió y se congeló frente a Ymir, con los brazos abiertos como para bloquearlo. Ya basta. Miren, estamos al límite, ¿de acuerdo? Estamos viendo cómo matan a nuestros amigos como animales. Es normal estar molesto. Ymir envolvió sin gracia un brazo alrededor de la joven rubia, atrayéndola para darle un abrazo incómodo. Mira a mi Krista manteniendo la paz. Vas a tener que casarte conmigo cuando todo esto termine. Ja ja ja. Cediendo, Connie retrocedió un paso. Sí, bueno, mejor que se calle la boca. Se giró hacia el cadete que seguía llorando a sus pies, con la cabeza firmemente sujeta entre las manos. De acuerdo, vamos, tenemos que salir de aquí. ¿Puedes mantenerte en pie? Le extendió el brazo, sin hacer caso, y esperó pacientemente hasta que su llanto cesó de repente. Ignorando la oferta, Armin se irguió y caminó hacia el borde del edificio. Disculpen la molestia. No se preocupen por mí, me reuniré con la retaguardia. Pero, Armin. Se interrumpió cuando el niño saltó, elevándose sobre la calle con una ráfaga de gas practicada. El cadete de baja estatura lo observó mientras se marchaba, y una tristeza lo invadió al oír una voz que lo llamaba desde la distancia. Connie, salta, nos han dado órdenes de avanzar. Echó una última mirada hacia donde se había ido Armin, antes de darse la vuelta y moverse para seguir sus órdenes. En la puerta interior de Trost, una multitud se había formado alrededor de la entrada bloqueada. La charla de los habitantes de Trost se veía interrumpida ocasionalmente por los gritos de ciudadanos furiosos, que exigían que se despejara el paso. Un hombre intentó hacerlo él mismo, pero fue rápidamente repelido por uno de los numerosos matones que custodiaban el carruaje que bloqueaba el paso. ¿Qué diablos les pasa a ustedes? No creo que aprecies del todo lo mala que es la situación. El hombre a cargo se giró para encarar a los habitantes del pueblo que lo abucheaban. Te lo agradezco muchísimo, créeme. Si quieres salir con vida de aquí, deja de quejarte y ayuda. Los gritos de la multitud crecieron en volumen y furia, pero nadie se movió para actuar, tan aterrorizados por las burlas de los matones como por el sonido de la batalla a sus espaldas. Los ciudadanos furiosos se separaron brevemente cuando uno de los soldados de la guarnición fue empujado hacia adelante. Eres un soldado, haz algo. Haz que mueva ese maldito carro. El joven ya estaba sudando la gota gorda, y atraer la atención de varios hombres grandes y enojados no ayudó a su confianza. No estoy del todo seguro, su tartamudeo fue interrumpido rápidamente cuando atrajo la mirada enojada del hombre a cargo. Da lo mejor de ti, hombrecito. Soy el presidente del gremio de comerciantes de esta ciudad. Bueno, el presidente comerciante se dirigió rápidamente hacia su rostro y comenzó a mirarlo fijamente, mientras las gotas de sudor caían en cascadas sin cesar. ¿Quién crees que paga toda la comida que tú y tus colegas desperdician? ¿O tal vez tienes dinero guardado para financiar el negocio que llaman trabajo? Ahora cállate y empuja. Se volvió hacia los espectadores, que seguían furiosos. Este cargamento vale más de lo que ustedes ganan en toda su vida. Nadie sale de aquí a menos que tengan la carreta delante. Hay una recompensa si ayudan. Cerca del fondo, una niña de cabello castaño abrazaba fuertemente a su madre. La anciana le acariciaba la espalda con dulzura, susurrándole palabras tranquilizadoras. No te preocupes, cariño, papá va a usar esos cañones grandes y ruidosos que nos mostró para asustar a los titanes. La madre se obligó a mantener la calma, incluso mientras escondía la cabeza del niño en su hombro. En su interior, estaba aterrorizada por la seguridad de su esposo.
Después de todo, él fue de los primeros en luchar contra los titanes, y si seguían avanzando, entonces... No. Tiene que estar vivo. Echó un vistazo a uno de los otros soldados, este cadete, que descansaba en una caja, con la pierna entablillada. Por lo que había oído, un soldado de la vanguardia superviviente los había encontrado a él y a otros cadetes, les había salvado la vida y los había llevado de vuelta a la puerta. Uno de ellos, en estado crítico, había sido llevado sin que ella supiera dónde. La chica se había unido a las élites después de descansar un poco. Sin embargo, él estaba fuera de servicio. Pero si alguien más del frente había sobrevivido, entonces ella sabía que su marido también lo haría. Mami, mira. Ay, al parecer, no había logrado bloquear la visión de su hija tan bien como creía, pues siguió la dirección que señalaba su mano extendida y vio al soldado aturdido tropezando lentamente por la calle. El estruendo creciente de los pasos de un titán se acercaba por detrás. Desde la esquina, un titán apareció a la vista, impactando brevemente contra un edificio antes de corregir su rumbo y dirigirse directamente hacia la multitud, que ahora gritaba. El soldado que se dirigía frente a él casi fue aplastado, hasta que un solo soldado apareció de repente y lo apartó. Le salvó la vida, pero ahora no pudo atrapar a la bestia que corría calle abajo. Adelante, maldita sea. Si no, esa cosa nos matará a todos. La multitud se abalanzó contra la pared, intentando apartar la carreta o pasar por encima de sus compañeros más desafortunados para ponerse a salvo. A pesar de sus feroces esfuerzos, la carreta se negó a moverse. A medida que su muerte se acercaba, 3 soldados dispararon hacia el titán por detrás. Los 2 hombres y la mujer usaban su gas con desenfreno, desesperados por alcanzar a su objetivo, pero sin acortar distancia. ¿Alguien quiere decirme por qué este hijo de puta nos ignora? Es anormal. Deja de intentar averiguarlo. Es demasiado rápido. No podemos adelantarlo antes de que llegue a la puerta. Simplemente quédate con él. Un borrón de movimiento pasó velozmente junto a ellos, acercándose lentamente a medida que disminuía la velocidad y le clavaba un gancho en el cuello al titán. Con una explosión de ki, Gohan se enderezó y aceleró hacia su nuca, con las espadas alzadas amenazadoramente. Con un solo y preciso tajo, la bestia cayó muerta al suelo. Su impulso la hizo deslizarse brevemente por el suelo, antes de detenerse de forma segura frente a la multitud atónita. Como nadie dijo nada, Gohan se tomó un momento para inspeccionar sus espadas. Había sido un golpe precipitado, y normalmente la habría embotado. Sin embargo, al atravesarla con su propio ki, había sobrevivido. Algo por lo que estaba muy agradecido. A pesar de haber acumulado las de repuesto de Milius, ya que no podía luchar con su pierna rota y no las necesitaría, sabía lo rápido que se le acabarían. Apartando su atención de sus armas, y dirigiéndola hacia las masas que lo miraban, Gohan habló, confundido. Oye, ¿no deberían estar ya al otro lado del muro? ¿Qué pasa? ¡Qué mejor momento!, gritó el presidente del gremio de comerciantes. Obliguen a estos inútiles a empujar mi carreta. Les pagaré generosamente. Gohan permaneció en silencio, atónito, incapaz de comprender del todo lo que implicaban las palabras del hombre. ¿Bloqueaste la puerta? Aquí hay gente muriendo, dando su vida por ti. Sí, ese es su trabajo. ¿Esperas que derrame una lágrima porque tienen que cumplir con los deberes que firmaron? Se supone que están dispuestos a dar la vida. No te pongas tan arrogante conmigo solo porque tienes que ganarte la vida después de todos estos años. Gohan entrecerró los ojos y saltó del cadáver del titán. Se concentró en el hombre que exigía y comenzó a caminar despacio y con paso decidido hacia él, guardando sus espadas mientras caminaba. ¿De verdad piensas tan mal de la vida de la gente? Cada una de esas personas que luchan por ti tiene familia. Madres. Padres. Hermanos y hermanas. 2 de los matones se abalanzaron sobre él, pero Gohan les asestó un golpe rápido a cada uno y los tiró al suelo. Algunos incluso tienen hijos. Si tuvieras familia, alguien a quien quisieras, ¿no harías lo imposible por salvarlo? Mantuvo la mirada fija en el hombre, que ahora sudaba profusamente y lanzaba miradas nerviosas a su alrededor. La multitud siempre lo había mirado con algo cercano al odio, pero ahora incluso sus matones a sueldo parecían tener un dilema moral. Pensó en las palabras del adolescente a su pesar. Flegel, la imagen de su hijo se abrió paso en su mente y lanzó un gruñido hacia uno de sus hombres. Saquen el maldito carro. La multitud esperó solo unos instantes, hasta que estuvieron seguros de que había una salida, antes de empezar a cruzar la puerta abierta. Mientras observaba, Gohan sintió una ligera felicidad crecer en su interior.
A pesar de toda la muerte que había ocurrido y seguía ocurriendo a su alrededor, y de las acciones codiciosas del hombre, la gente aún podía hacer lo correcto. Eres increíble. La voz suave e infantil desvió la atención de Gohan, dirigiendo su mirada hacia una niña que estaba junto a quien probablemente era su madre. La niña le resultaba familiar, como si la hubiera visto hacía poco, pero no recordaba dónde. Nos ha salvado la vida, señor. Todos estamos en deuda con usted. Gohan permaneció en silencio un instante, atónito, antes de girarse para encararlos. Les dedicó una sonrisa amable y levantó el pulgar hacia la niña. Ella pareció encantada y le devolvió el gesto con una sonrisa mientras ella y su madre se giraban para marcharse. Sin embargo, el clima empezó a empañar el buen humor de Gohan, pues sintió las gotas de lluvia caer suavemente sobre su cabeza, hasta que rápidamente se transformaron en un fuerte aguacero. Justo cuando estaba a punto de levantar su ki para entrar en calor, una capa le golpeó el pecho. Buen trabajo, Son. Estoy impresionado. Su comandante temporal, el capitán Ian Dietrich, se encontraba a poca distancia, poniéndose su propia capa junto con el resto de los miembros de élite. Este repuesto ya que supongo que no tenías el tuyo. No, señor. Gracias. Ni lo menciones, y Carolina, buen trabajo salvando a ese soldado. Gracias, señor. Era uno de los supervivientes del escuadrón de apoyo, ayudando a los cadetes. Parecía bastante angustiado, señor. ¿Lo acompaño a la puerta con Milius? Hazlo, no sirve de nada por este lado. Mina asintió con la cabeza antes de marcharse. Mientras Gohan esperaba a ver si recibía nuevas órdenes, notó que su capitán miraba fijamente la puerta. Siguiendo su mirada, Gohan se dio cuenta de que los matones se habían preparado para empujar la carreta justo después de que los soldados hubieran pasado la puerta. ¿Sabes? A pesar de todo, necesitamos ese carrito. ¿Qué? Con la escasez de comida, no podemos permitirnos perder el valor de un pueblo. Ian miró a Gohan, quien ahora tenía una expresión de decepción. Le dedicó una sonrisa tranquilizadora al cadete para que no se equivocara. Pero aún así hiciste bien en hacer lo que hiciste. La gente es lo primero. Gohan solo asintió levemente, bajando la cabeza para evitar el contacto visual. Con el rabillo del ojo, vio que la puerta se atascaba de nuevo cuando todos los civiles y soldados habían pasado. Vamos. Hay más mudanzas a unas pocas cuadras de aquí. Gohan solo asintió solemnemente antes de darse vuelta para seguir a su comandante, despegando con una ráfaga de vapor. Surcando el aire, Mikasa empezaba a perder la esperanza rápidamente. ¿Dónde estaba? Llevaba siglos volando, y aunque había visto a algún soldado de vez en cuando, o era alguien a quien nunca había conocido y, por lo tanto, no reconocería a Eren ni a Armin, o simplemente estaban solos. Franz y Ana seguían siguiéndola, aunque ella no les prestaba mucha atención. Que siguieran allí no significaba nada para ella. No necesitaba su ayuda para matar titanes, y ellos desconocían el destino de Eren. Mikasa. Allá. Giró la cabeza rápidamente al oír los gritos de Ana. Parecía estar señalando a un pequeño grupo de 4 cadetes que corrían por la calle. Oye. Para. Al parecer, Ana debía conocer a alguno de ellos, ya que el grupo se detuvo en un edificio en ruinas y los esperó. Cuando llegaron, Mikasa no tardó en dejar hablar a Ana y comenzó su interrogatorio de inmediato. ¿Alguno de ustedes ha visto a Eren? ¿O a Armin? No los he visto, pero hay un montón de nosotros que vamos a hacer una reunión. ¿Dónde? Nos dirigimos hacia allá ahora, solo síguenos. Los 4 aprendices salieron disparados una vez más, con mucho cuidado de no usar el gas para volar, sino que solo usaron el impulso y los ganchos retráctiles para lanzarse. Mikasa no dudó en seguirlos, y sus 2 compañeros tampoco. De vuelta en la muralla interior, la puerta se cerró con un suave golpe. La puerta, que ostentaba con orgullo el escudo de armas de la Rosa de la Muralla, cerró la ciudad de Trost. Listo, hemos terminado. Ahora, escala el muro. A las órdenes del capitán Dietrich, varios soldados comenzaron a ascender y cruzar la muralla, ansiosos por liberarse y estar a salvo. Sin embargo, Gohan se dio la vuelta y comenzó a correr hacia la ciudad. Señor, traeré a los soldados restantes. ¿Qué? No, Gohan salió disparado a la distancia sin responder, con el capitán paralizado a media frase. Se dio la vuelta y se alejó, deteniéndose solo para disparar una ráfaga de humo negro al aire, antes de acelerar y seguir a sus tropas fuera de Trost. Capitán, por favor, espere. Quedamos pocos, señor. Si los titanes atacaran aquí con todas sus fuerzas, no tendríamos ni la más remota posibilidad de contenerlos. Por favor, señor, lo necesitamos aquí.
La voz del aprendiz resonó por todo el cuartel general vacío, completamente desierto salvo por los 3 cadetes que bloqueaban el camino del capitán Wehrman y sus 3 guardias. Quítate de mi camino, soldado. Tenemos que irnos, necesito mi experiencia para ayudar a dirigir los refuerzos. Kitz no pudo atreverse a mirarlos a los ojos, algo que los cadetes no pasaron por alto. Detrás de la seguridad de la puerta interior, ¿verdad? ¿Qué demonios insinúas? Necesitan mi ayuda para reorganizarse. ¿O preferirías que nos viéramos abrumados por una pesadilla logística? Pero señor, si perdemos esos suministros. Basta. El capitán desenvainó su espada y la apuntó directamente a uno de los soldados, mientras la chica retrocedía rápidamente. Si vuelves a cuestionar mis órdenes o me retrasas en mi trabajo, te atravesaré el pellejo, traidor. Todos los soldados permanecieron en silencio durante varios momentos, antes de hacerse a un lado avergonzados. Gohan se recuperó y aterrizó en el borde de la torre del reloj. Tras recuperar el aliento mientras trabajaba en la puerta interior, pudo concentrar su ki una vez más, y encontrar a los supervivientes había sido pan comido. Sin embargo, le sorprendió el lamentable estado en el que se encontraban, con tan solo unos pocos de ellos parados allí, como si no tuvieran idea de lo que tenían que hacer. ¿Por qué nadie cruza el muro? Vieron la señal de retirada, ¿verdad? Gohan extendió su ki para intentar localizar a más supervivientes. Un grupo se dirigía hacia él, afortunadamente libre de titanes en la zona, y un pequeño grupo de unas 4 personas a lo lejos. Miró hacia donde podrían estar, antes de fijar la vista en el cuartel general de la guarnición y los numerosos titanes que podía sentir a su alrededor. Dentro del edificio abandonado, mesas y escritorios habían sido volcados y amontonados contra la pared, en un intento infructuoso de protegerse. Desde detrás de la barricada, una solitaria soldado asomó la cabeza, cruzando brevemente la mirada con un titán de 14 metros que se posaba hambriento al otro lado de la ventana. Se acabó. Se acabó todo. Estamos condenados. Se agazapó de nuevo en su pequeño fuerte con los otros 3 soldados restantes. Uno permanecía sentado tranquilamente con la cabeza entre las manos, otro lloraba quedamente, mientras que el último cargaba diligentemente un mosquete. Todos miraron a su alrededor cuando oyeron un poderoso estruendo, seguido por los rugidos de pesadilla de los titanes. ¡Allá! El hombre que había estado cargando su arma sonrió y dejó su equipo en el suelo a su lado. Vamos, ese mosquete no es suficiente para detenerlos. La soldado se interrumpió al verlo moverse y le metió el cañón en la boca. Mientras el disparo llenaba la habitación, la sangre salpicó el rostro de la mujer y los soldados gritaron de miedo. Oye, Jin, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. Finalmente nos dieron la orden de retirarnos, y nos quedamos sin gasolina. Claro. No puedo creer que esto vaya a terminar así. Por culpa de esos malditos cobardes. ¿Te refieres al depósito de suministros? ¿Qué pasa? ¿Dónde están? Todos perdieron las ganas de luchar. Y entiendo por qué, pero abandonaron su deber de abastecernos y se atrincheraron en el cuartel general. Y, por supuesto, los titanes han invadido el lugar, lo que significa que no podemos conseguir el gas nosotros mismos. Entonces, ¿por qué esperamos? Tenemos que irnos. Empecemos a reducirlos para tener una oportunidad. Quedarnos aquí en este tejado es inútil, tarde o temprano los titanes vendrán por nosotros. No nos queda mucha gasolina, desperdiciaremos la poca que tenemos si intentamos huir. Y sin movilidad, estamos perdidos. Por una vez estás usando la cabeza, Connie, bien hecho. Pero no estoy seguro de que tengamos los efectivos necesarios para lograrlo. Los veteranos y la fuerza de vanguardia han muerto. ¿Cómo es posible que un grupo de novatos lleve a cabo una misión suicida como esta? Supongamos que la mitad de nuestras fuerzas sobreviva al asalto inicial, ¿y entonces qué? La sala de suministros probablemente esté llena de titanes a 3 o 4 metros de distancia. No creo que logremos mucho ahí dentro. Connie respiró profundamente, lista para regresar, antes de dejar escapar un profundo suspiro de resignación. No hay esperanza. Dios mío, qué vida tan aburrida se ha vuelto esta. Jin se pasó la mano por su cabello castaño y desordenado. Ni siquiera pude decirle lo que siento. En otra parte, Sasa intentó motivar a su propio grupo de cadetes. Vamos, chicos, podemos lograrlo. ¿De acuerdo? Vamos. Si todos trabajamos juntos, podemos lograrlo. Sé que podemos. ¿De acuerdo? Yo tomaré la iniciativa. A pesar de su esfuerzo, nadie la miró siquiera. Muchos cadetes la miraban fijamente, algunos cubiertos de sangre de quienes una vez fueron sus amigos. Sasa buscó apoyo a su alrededor, con la mirada fija en Armin, apoyado contra la pared.
Echó a correr un poco para alcanzarlo, pero aminoró el paso al ver su mirada vidriosa. Armin, es hora de irnos. Al igual que los demás, no dijo nada. La morena se hundió en la derrota. Había pensado que, de entre todos, al menos Armin estaría dispuesto a hacer algo. Pero, al parecer, no. A poca distancia, un pequeño grupo de cadetes, Annie, Reiner, Marco y Bertolt, estaban discutiendo. «Reiner, ¿nos mudamos?» «Todavía no, tenemos que dejar que se reúnan primero». Es inútil. El grupo volvió su atención hacia Marco, que miraba solemnemente a lo lejos. «Son demasiados. No creo que ninguno de nosotros sobreviva a esto. He llegado a aceptar mi inminente muerte». Miró hacia el muro de 50 metros que protegía la ciudad. Parecía mucho más alto cuando nadie tenía el coraje para escalarlo. Solo quería que mi muerte significara algo. El sonido del equipo 3DM atrajo la atención de muchos de los cadetes supervivientes. Sin embargo, no fue el ruido lo que captó la atención de todos, sino la persona que lo usaba, Gohan. Muchos de los reclutas comenzaron a mirarlo fijamente mientras aterrizaba en la azotea. Gohan se había convertido en un nombre muy conocido entre los cadetes durante el entrenamiento, no solo por ser una de las personas más amables, sino también por ser el más fuerte del 104O, y por ello, muchos habían oído que había estado en la vanguardia y que lo daban por muerto. ¿Estás vivo? Chicos, ¿alguno de ustedes ha visto a Eren o a Armin? Ninguno de nosotros ha visto a Eren, pero Armin está allí. Por el tono derrotado en la voz de uno de los cadetes, Gohan sintió una sensación de inquietud en el estómago. La aprensión en su interior aumentó al ver a Armin desplomado solo. Algo había sucedido. Él y Eren eran los únicos a quienes Gohan no había visto al rescatar a su escuadrón, pero Armin estaba vivo, así que algo debía haber sucedido. Armin corrió hacia el rubio, notando con preocupación cómo los ojos del chico se habían abierto de golpe por el miedo. Armin, ¿estás bien? ¿Dónde está Eren? Con la cabeza vuelta hacia abajo y lejos de él, pequeños murmullos incomprensibles escapaban de sus labios. Oh, no, ¿cómo le cuento lo que le pasó a Eren? Sobreviví no significa nada. Soy tan inútil. Ojalá hubiera muerto con él. Armin, ¿qué pasó? Salvé a Mina, Nak y Milius, pero dijeron que tú y Eren seguían aquí. ¿Están vivos? Sí. Armin, dime, ¿qué le pasó a Eren? Armin se armó de valor e intentó disimular sus sollozos, aunque fracasó estrepitosamente. El cadete Eren Jaeger cumplió con su deber. Murió valientemente en el campo de batalla. Rompió a llorar, agachando la cabeza, avergonzado. Gohan permaneció de pie junto a él en silencio. Sintió como si Cell le hubiera dado un puñetazo en el estómago. No podía respirar, se sentía igual que cuando Nappa y Vegeta llegaron a la Tierra, y tanta gente murió. Excepto que aquí, no había esferas del dragón para traer a la gente de vuelta. No había esperanza de volver a ver a su amigo. No había nada. Varios reclutas los observaban, muchos de ellos sintiendo la misma pérdida y angustia que Gohan. Ninguno lo menospreció cuando empezó a llorar, pero se sorprendieron cuando Gohan se arrodilló frente a Armin y lo abrazó con fuerza y consuelo. Todo estará bien, Armin. Él mismo no podía creer del todo sus palabras, pero podía sentir lo terrible que se sentía Armin, y lo odiaba. ¿Mi casa? ¿No estabas en la retaguardia? Annie. La rubia se giró y vio, para su sorpresa, a Mikasa abalanzándose sobre ella y varios otros reclutas aterrizando en la azotea con ellos. Annie, ¿has visto a Eren? ¿O a Armin? Armin está allí. La chica de cabello oscuro se giró hacia donde Gohan sostenía a Armin, mientras las lágrimas corrían por la capa del chico de cola de mono. Gohan. El niño la miró. Sus ojos húmedos brillaban de dolor. No, su cabeza bajó y Gohan se acercó, listo para poner una mano reconfortante en su hombro. Lo siento mucho, Mikasa. La voz de Armin llamó la atención de Gohan, sobre todo por cómo se le atoraba constantemente en la garganta. Debería haber sido yo quien murió, no Eren. Yo no pude hacer nada. Armin, no digas eso. Gohan envolvió sus brazos alrededor del chico tembloroso, tratando de darle algo de calor. No valgo nada. Armin. La mano de Mikasa se posó sobre la suya, y una lágrima solitaria pasó junto a ellos al caer sobre el tejado. Gohan y Armin la miraron, sorprendidos de oírla hablar tan firme. Cálmate. No tenemos tiempo para que te emociones ahora mismo. Su rostro estaba desprovisto de toda emoción, y una sensación de malestar comenzó a gestarse en el estómago de Gohan. Había sentido la pérdida muchas veces, y sabía lo que ella ya estaba empezando a sentir. De pie.
Lo levantó Armin, demasiado aturdido por la reacción de Mikasa, o la falta de ella, como para objetar. Marco, si eliminamos o sorteamos a los titanes en el cuartel general, podremos reabastecer nuestro equipo allí. Eso nos permitirá volver a cruzar el muro. ¿Es correcta esa afirmación? Bueno, sí, supongo que sí, claro. Pero hay demasiados por ahí. Incluso con Gohan y tú en la mira, puedo hacerlo. La espada de Mikasa hizo un shrink cuando fue sacada de su funda de metal. ¿Qué? Soy fuerte. Muy fuerte. Apuntó al aire, atrayendo la atención de los pocos cadetes que no la tenían ya puesta. Solo uno de ustedes se acerca. ¿Me oyen? Soy una guerrera. Sepan esto. Tengo el poder de aniquilar a todos los titanes que nos bloquean el camino. Aunque tenga que hacerlo sola. Por lo que a mí respecta, estoy rodeada de un montón de gusanos cobardes e inexpertos. Me decepcionan. Pueden quedarse aquí sentados, con los brazos cruzados, y ver cómo se hace. Espera, Mikasa, ¿estás loca? Eso es una locura. No puedes hablar en serio. ¿Intentas eliminarlos tú solo? No hay manera de que puedas esperar vencerlos. Mientras cada recluta le rogaba que entrara en razón, Gohan dio un paso adelante. Mikasa, si no puedo vencerlos, muero. Pero si gano, vivo. Y la única forma de vivir es luchando. Les dio la espalda, saltó del tejado y se alejó volando, con los aturdidos cadetes paralizados en el sitio. Mikasa, murmuraron las palabras mientras Gohan se quedaba con los demás, sorprendido. Se sacudió un poco antes de correr tras ella por el tejado. Mikasa. ¿Sabes que esperaba algo más motivador? Tu facilidad de palabra me decepcionó un poco. Jin desenvainó las espadas a regañadientes. Te culpo de todo esto, Eren. Oye. No te quedes ahí parado. No nos enseñaron a dejar que nuestros camaradas luchen solos. Si no eres un cobarde, quítate de mi camino. Jin, Connie y algunos otros salieron corriendo en su persecución. Nunca esperé eso de él, murmuró Reiner, aunque él y Annie se giraron rápidamente para seguirlo. Incluso Armin se secó las lágrimas y empezó a moverse, mientras otros, como Marco, lo seguían con vacilación. Aunque fue Sasa quien los llenó de energía. Oigan, en serio, vamos, panda de gallinas. ¿Están locos? Maldita sea, está bien, vámonos. Todos los reclutas sobrevivientes de la batalla de Trost lanzaron un grito de guerra, saltando de los edificios al unísono y persiguiendo a sus camaradas con determinación militar. Hacia el frente de la formación, Gohan finalmente alcanzó a su amigo, Mikasa. ¿Qué haces? Deberíamos quedarnos con los demás y protegerlos. Ella lo ignoró. En cambio, siguió adelante y cortó la nuca de un titán distraído. Maldita sea, si sigue así va a... Oh no. Gohan disparó abruptamente un cable a una chimenea cercana, giró y usó su impulso para lanzarse más allá de Jin y su grupo. ¿Qué demonios está? Un titán de 13 metros salió a la calle con la mano en alto, listo para aplastar a varios soldados que se acercaban desde el cielo, antes de caer al suelo al ver a Gohan pasar volando. Un chorro de sangre carmesí se arqueó en el aire. Ah, ya veo. Mikasa se abre paso y Gohan lo mantiene despejado. Jin dirigió su atención hacia los hombres y mujeres que finalmente los habían alcanzado. Dense prisa. Sigan a Mikasa, eviten aterrizar si pueden y lleguen al cuartel general antes de que se les acabe la gasolina. ¡Guau! Mikasa es una pasada. ¿Cómo va tan rápido? Preguntó Connie, un poco abrumada por el rastro de destrucción que empezaba a dejar a su paso. ¿Te parece impresionante? Preguntó un recluta cercano. Mira a Gohan. Mientras hablaba, el adolescente pasó disparado junto a ellos una vez más, y le rebanó los ojos a un titán que se acercaba demasiado al grupo. Armin ignoró las exclamaciones de asombro de sus compañeros, mientras observaban a su número uno pasar zumbando a su alrededor como un ángel guardián. En cambio, se concentró en el que les despejaba el camino. No, Mikasa está usando demasiado gas. Podría quedarse sin él en cualquier momento. No importa lo asustada que esté, en cuanto perdamos la movilidad, estamos prácticamente muertos. Mikasa no se dio cuenta de su propio consumo de gas, o no le importó, y se lanzó a toda velocidad hacia adelante y abatió a otro objetivo. Su cuerpo inerte se estrelló con fuerza contra un edificio. Veo a través del velo de su serenidad, que está dejando que la adrenalina la distraiga del dolor. En cualquier momento, podría. El gas de Mikasa dio un último chisporroteo, antes de morir y arrojarla por los aires como una roca. Mikasa. Armin gritó cuando ella desapareció detrás de las casas, desviándose inmediatamente hacia ella.
Maldita sea, maldijo Jin, viendo a su soldado número 2 desaparecer con la misma probabilidad que sus posibilidades de supervivencia. Jin, tú lleva al resto al cuartel general, yo voy a por Armin. Gritó Connie, quien también se dio cuenta del problema. Yo también voy. Era Gohan, que se había disparado junto a los dos chicos. No seas tonto, todavía hay titanes por todas partes. Tienes que ayudar a los demás. Con eso, Connie desapareció entre las casas, dejando a Gohan volando en un punto intermedio incómodo. Prometí protegerlos. Ya fallé al proteger a Eren. Pero, no puedo dejar que mueran. Por favor, Mikasa, por favor, mantente a salvo. De mala gana, Gohan retrocedió hasta ponerse en fila con Jin. Gohan. Necesitamos despejar el camino. Lo entiendo. Salió disparado hacia adelante, con su ki detectando varios peligros importantes. Manténlos a salvo, Jin. Mientras yacía sola sobre la pila de leña, Mikasa levantó lentamente su espada rota hacia el cielo frente a sus ojos, el par de espadas se partió por la mitad cuando se estrelló dolorosamente contra un tejado. Pasó. ¿Por qué otra vez? Perdí a mi familia. Ella caminó con dificultad hasta el centro de la calle, resignándose a su cansancio y dejándose caer de rodillas en señal de derrota. ¿Por qué? ¿No fue suficiente la primera vez? Se acabó. No me queda nada que quitarme. Se oyeron pasos retumbantes a la vuelta de la esquina. Un titán barrigón se dirigía casualmente hacia ella. Es inútil. No nos acercamos al cuartel general. Jin echó un vistazo a la calle, observando al titán que arañaba el edificio donde se había detenido. A menos que, claro, no te importe morir. Se oyó un leve gemido a su izquierda, y vio a un soldado atrapado en el suelo. Sus cables estaban clavados en la pared, pero aún flojos, y su equipo 3DM solo producía minúsculas corrientes de gas. Mierda, se ha quedado sin gasolina. El soldado gritó de miedo cuando los titanes lo rodearon y uno de ellos descendió y lo atrapó en sus poderosas manos. Tom. Te salvaré. Otro recluta pasó como un rayo junto a Jin, dirigiéndose directamente hacia los titanes. No, espera, ya voy. El hombre gritaba abiertamente mientras era elevado hacia la boca del titán hambriento, sus balbuceos no conseguían hacerlo dudar. Basta. La primera de sus posibles rescatadoras fue rescatada en el aire casi sin esfuerzo, y la segunda también cayó víctima de las numerosas bestias que vagaban por la calle al ser arrebatada del cielo. Con su última esperanza desvanecida, Tom gritó desesperadamente mientras la boca del titán se abría de par en par. Ya voy. Más rápido de lo que los cadetes podían creer, Gohan pasó como un rayo entre los horrorizados espectadores y esquivó ágilmente los dedos extendidos de un titán. No tardó en frenar, simplemente se estrelló contra el cuello del titán y se alejó, usando solo los poderosos músculos de sus piernas para frenar ligeramente. La fuerza del impacto empujó al titán hacia adelante, y su agarre sobre Tom se aflojó mientras su cuerpo inerte se desplomaba contra una casa. Gohan se alejó de nuevo, un aura blanca estalló a su alrededor mientras su cuerpo ardía con ki. Al llegar al primer rescatador, Gohan asestó un sañazo, la mano del titán cayó al suelo y su mandíbula inferior se abrió al desgarrarse las mejillas. Dejándolo con vida, pero con la suficiente velocidad, Gohan se lanzó hacia el último prisionero. Sus espadas perforaron los ojos del captor al aterrizar directamente en su rostro. Saltando en el aire, envainó sus espadas, liberó al soldado de su débil agarre y lanzó un gancho al suelo. Usando un poco de su último gas preciado, se arrojó directamente hacia el soldado anterior que había rescatado y los envió a ambos al suelo, evitando por poco la mano que golpeó ferozmente el suelo. Aprovechando los escasos instantes que tenía antes de que lo alcanzaran, Gohan dirigió su atención hacia los tejados. Jin. Llévalos al cuartel general mientras puedas. Por favor. Manténlos a salvo. Con los titanes casi a su alcance, uno de los rescatistas consideró que su trabajo estaba completo y voló hacia sus compañeros, dejando solo a Gohan, Tom y la soldado desconocida en la calle. Mikasa envainó su espada rota, pensando que eso le serviría de algo, y esperó lentamente su destino. Este mundo es cruel. Pero también es hermoso. Recordó la sensación de esa cálida bufanda roja alrededor de su cuello, la primera vez que Eren la había envuelto con ella. Los pasos se acercaban. Era una buena vida. Y más cerca. Más cerca. Estaban casi a su lado. Mikasa sintió el viento moverse cuando la mano del titán se extendió hacia ella. Sin pensarlo, reintrodujo su espada y cortó, con un dedo volando por los aires.
Dio una voltereta hacia atrás cuando la otra mano del titán se estrelló contra la pared cerca de donde ella había estado. Ella se congeló por la sorpresa de sus propias acciones, algo que resultó ser un error ya que su enemigo atacó nuevamente, cayendo al suelo y Mikasa falló por solo unos centímetros, pero la onda expansiva la estrelló contra una pared. ¿Por qué? La mano fue hacia ella nuevamente, Mikasa la esquivó una vez más pero la onda expansiva la envió al suelo. Ya me rendí. ¿Por qué? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué me levanto? El titán tropezó mientras intentaba liberarse del muro destrozado que había creado. ¿Por qué sigo luchando? Es decir, he perdido toda razón para vivir. ¿Qué me sigue impulsando? El titán volvió a alzarse sobre ella, y Mikasa se giró para correr. Se detuvo en seco cuando otro titán dobló la esquina y apareció en la calle. Lucha. 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 Eren, los dos titanes se acercaron a ella, y ahora cada uno estaba a su alcance para agarrarla. Matar o morir, es la única forma de vivir. Tienes que luchar. Lo siento mucho, Eren, ya no quiero rendirme. Dos lágrimas corrieron por sus mejillas al recordar al chico que la había salvado hacía tantos años. Nunca volveré a rendirme. Porque si muero, estos recuerdos tuyos morirán conmigo. Por eso, haré lo que sea necesario para ganar. Una mano se extendió hacia ella, y Mikasa agarró la espada destrozada con ambas manos. Lo que sea necesario para vivir. Lanzó un último grito de guerra y se preparó para cargar. Sin embargo, el pie del titán que se estrelló contra el suelo tras ella se adelantó, mientras que el segundo titán que había entrado en la calle se abalanzó sobre ella y le propinó un potente puñetazo en la mandíbula. Chorros de sangre volaron por los aires al caer al suelo. ¿Qué fue eso? Mikasa se preguntó en voz alta, preguntándose por qué seguía con vida, jadeando al ver al segundo titán, victorioso en la calle. Un rugido profundo y amenazante brotó de su boca sin labios mientras cargaba hacia su objetivo caído. Un fuerte estruendo azotó la calle al pisotear el cuello de la bestia. Una y otra vez. Hasta que no quedó más que una mancha roja bajo su pata. Capítulo 12. El titán rojo. El titán contempló a su presa. El cadáver de su hermano ya comenzaba a evaporarse, y el daño en su pie estaba casi completamente curado. El vapor se elevaba en el aire, pero no le prestó atención. En cambio, fijó su mirada en los tejados para localizar a su próxima víctima. Armin voló por el aire tan rápido como pudo, usando solo el preciado combustible que le quedaba para mantenerse a máxima velocidad. Por favor, que estés bien. Voy por ti. La vio sentada en medio de una calle, inmóvil mientras miraba a lo lejos. Ahí está. Él se balanceó hacia abajo directamente, estrellándose contra ella sin gracia y tirándola hacia arriba, donde ambos se estrellaron contra un tejado. Mikasa. ¿Estás bien? Connie aterrizó deslizándose ligeramente junto a ellos, estabilizándose con una mano antes de expresar su propia preocupación. ¿Están bien, chicos? Sí. Entonces será mejor que salgamos de aquí. Unos pasos atronadores lo interrumpieron, y al doblar la esquina, al final de la calle, apareció un titán. Apareciendo ante él, el titán de antes fijó su mirada en el recién llegado. Mierda, dos titanes de 15 metros. No, ese es diferente. Armin la miró confundido, antes de mirar abiertamente el cuerpo que se evaporaba en la calle debajo de ellos. ¿Cómo? El extraño titán abrió sus fauces y lanzó su atronador desafío. Sus congéneres no se acobardaron y respondieron con un rugido similar. Aceptado el desafío, el extraño dio un paso atrás y alzó los puños. El público humano se quedó boquiabierto al reconocer la postura de combate, similar a las que habían sido entrenados para usar. Su oponente lanzó otro grito de guerra y cargó con fiereza hacia él. El puño del titán rebelde se balanceó desde su costado derecho, y el gancho lateral le arrancó la cabeza. El titán voló espantosamente por los aires, estrellándose contra la torre de una iglesia y quedando inmovilizado. El cuerpo, ahora decapitado, se desplomó en el suelo, y el titán rebelde contempló con satisfacción su mano cómplice. Ya estaba en vías de recuperación, mientras luces se dirigían a la mano esquelética, y la carne se extendía rápidamente sobre los huesos. En el suelo, el titán derrotado intentó ponerse de pie y reiniciar la pelea, pero un pie inmenso lo derribó al suelo. Simplemente lo remató. Sabía exactamente dónde estaba el punto débil. Mientras Armin hablaba, el anormal volvió a fijar su mirada en la ciudad y se alejó caminando con paso firme y clara intención. Vamos, chicos, hora de irnos. Lo último que necesitamos es que venga hacia nosotros. No reacciona ante nosotros. Cualquier otro titán nos habría atacado ahora. Parecía comprender la habilidad del combate cuerpo a cuerpo. ¿Qué es esa cosa?
Tíralo como otra anomalía. Demonios. Siempre son una sorpresa desagradable, ¿verdad? Olvídalo, vámonos de aquí. Un momento. Los tanques de mi casa están vacíos. ¿Qué vamos a hacer? No podemos despejar el cuartel general sin tu ayuda. Mi casa se quedó callada, conteniéndose para no responder que aún tenían a Gohan. Aún así, todos sabían que ella les ayudaría enormemente. Y así, Armin dio un paso al frente. Solo hay una cosa que hacer. Sé que no queda mucho, pero es mejor que los tuyos vacíos, Armin. Él no se detuvo, girando con fuerza la boquilla de su bote y llenando sus tanques. Esta es nuestra única opción. Sería un completo desperdicio si me los quedara. Pero, usen este gas con más moderación, la vida de todos depende de ustedes y de Gohan. Y él tiene un límite. Ella lo miró horrorizada mientras él empezó a llenar el siguiente tanque. ¿Qué he hecho? Dirigí el ataque sin importarme en absoluto sus vidas. Fui incluso imprudente con mi propia vida. Olvidé lo que me enseñaste. Ay, Eren, estoy tan avergonzado. Eren. Mikasa apretó tenuemente los gatillos y solo se liberó una ligera ráfaga de gas. Listo. Entendido. Tu equipo aún funciona y he repuesto tus cuchillas. Extendió la mano hacia un lado y recogió una espada rota que yacía sobre las tejas. Solo déjame esto, ¿de acuerdo? Miró fijamente el metal brillante, mientras su ojo grande y aterrorizado lo miraba reflejado. Es solo que, preferiría que este fuera mi final, no que me comieran vivo. Mikasa se lo arrancó de los dedos y lo arrojó deliberadamente desde el techo. Varios ruidos metálicos resonaron hacia ellos cuando golpeó el suelo. ¿Por qué? Su mano se aferró a la de él mientras él permanecía sentado, aturdido por la incredulidad. Armin. Él se giró hacia ella. Sus ojos se clavaron en los de él con determinación y apenas se veía un leve destello de lágrimas no derramadas. No te dejaré atrás, ella lo decía en serio. Haría lo que fuera necesario para mantenerlo a salvo. Él realmente tenía un verdadero amigo. Pero, quiero decir, hay titanes por todas partes. No puedes saltar y cargarme a la espalda. Vamos a movernos. Connie, cada vez más agitada, decidió interrumpirlos, agarrando a Armin de la mano y arrastrándolo mientras corrían hacia el borde del tejado. El mundo empezó a volverse gris y a perderse de vista al ver lo que les aguardaba. ¿Cómo fracasarían? Por favor, no hagan esto, no va a funcionar. Ya han muerto suficientes personas por mi culpa. El extraño rugido de los titanes llenó el aire tras él, su profundo llamado a la batalla, claro para todos. Giró la cabeza y lo vio, con los ojos clavados en su cabeza inclinada hacia atrás, con la boca abierta hacia el cielo. Realmente lo vio. Vio su oportunidad. ¡No! Él clavó los pies en señal de protesta y arrancó el brazo del agarre de Connie. Espera, tengo una idea. ¿Qué es entonces? Solo ustedes dos son capaces de lograr esto, así que es su decisión. Puede parecer una locura, pero creo que podría ser útil. Vaya, ¿te refieres al titán? Solo ataca a los de su especie. Parece que no le interesamos. ¿Y si logramos llevarlo al cuartel general y liberarlo contra los demás titanes? Mira, sabemos que ya ha eliminado al menos a uno, así que podemos usarlo como arma. Tienes que estar bromeando, ¿cómo carajo crees que se supone que debemos conducir esa cosa? Algo me dice que lucha por instinto. Estoy casi seguro de que si eliminas a la pareja con la que se está lidiando ahora, irá a buscar a otros. Eso lo llevaría directo al cuartel general. No lo estamos guiando, sino atrayéndolo. Creo que funcionará, de verdad. ¿Crees? ¿Nos estás pidiendo que arriesguemos el pellejo por una corazonada? Si estoy en lo cierto, podemos acabar con el asedio al cuartel general de un solo golpe. Los ojos de Connie se abrieron de par en par, aterrorizados, al imaginar a todos los titanes rodeando el cuartel general. Reptante por todas partes, intentando colarse y comerse a cualquiera que estuviera allí. Vale la pena intentarlo, ¿En serio? Es mejor dejarse llevar por la intuición de Armin que esperar a que te maten. Si hay una buena oportunidad, ¿por qué no aprovecharla? Armin no pudo evitar la ligera inclinación hacia adelante, ni tampoco pudo detener la leve sonrisa que adornó su rostro. Ella cree en mí. De verdad que sí. Básicamente vamos a reclutar un titán. Sí, exactamente. Pareceremos idiotas si arruinamos esto. Sí, pero si no miramos cuántas vidas podemos salvar. Donde hay voluntad hay un camino. Mikasa no se quedó a discutir más. En cambio, pasó corriendo junto a Armin y se dirigió hacia el titán. Armin dudó apenas un instante antes de correr tras ella, dejando a Connie sola. Sigue siendo una locura, pero qué carajo. Gohan volaba por la calle mientras los titanes lo atacaban sin descanso.
Tom estaba a horcajadas sobre su espalda, con las manos firmemente agarradas a su potencial salvador. La otra cadete que había intervenido para intentar salvar a Tom también volaba. 3 titanes la observaban con ansias mientras intentaban arrebatársela en el aire. En la azotea, con vistas a ellos, los aprendices supervivientes observaban, paralizados, mientras sus corazones les exigían que se lanzaran a ayudar, y sus cerebros les gritaban que corrieran. No hicieron ninguna de las dos cosas. Necesitaban a alguien que los concentrara, que los pusiera en movimiento, y entonces Jin abrió la boca. Vamos. Escapad al cuartel general mientras están distraídos. No esperó ninguna protesta, sino que giró en el sitio y salió disparado hacia el cuartel general de la guarnición. Tras él, varios cadetes lo siguieron rápidamente. Otros se pusieron en marcha tras él, arrastrando los pies, antes de coger impulso y echar a correr. Podemos hacerlo. Oye, si nos quedamos sin gasolina, estamos muertos de todos modos. Da todo lo que tengas. Jin saltó lo más lejos que pudo, salvando con seguridad el estrecho hueco entre las casas que formaban un callejón. Tras él, oyó a los demás saltar también, cada uno usando fuerza y velocidad para cruzar. Mikasa se elevó directamente hacia su objetivo, mientras el titán de 15 metros la observaba con una expresión fija y antinatural. Tiró de sus cables, con apenas una ligera aceleración, y se desvió ágilmente hacia un lado antes de retroceder y abrirle el cuello. La sangre brotaba a borbotones mientras caía muerto al suelo. Tras él, Konie volaba por los aires con Armin en brazos. Iba a una velocidad casi monumental, considerando lo peligrosa que sería la situación si tuvieran que esquivarlo. Pero era necesario, y pronto aterrizaron en un tejado a solo un edificio de distancia de donde luchaba el titán rebelde. Sus manos estaban agarradas por las de otro titán, que se empujaban ferozmente. Con un impulso de fuerza, el titán renegado empujó a su víctima contra el edificio que tenía detrás y comenzó a golpearlo en la cabeza. Una nube de polvo y escombros se elevó de la casa al ser destruida, ocultando cualquier daño visible. Aún así, después de varios golpes poderosos, el titán se desplomó en el suelo derrotado, y el titán renegado fijó su mirada en el horizonte, fijando su mirada directamente en el cuartel general de la guarnición y las numerosas víctimas que esperaban y que lo cubrían. Jin estaba en la fila con los demás al iniciar el último tramo hacia su destino. Todos estaban listos, y casi habían llegado. Se adelantó con un impulso de su gasolina, completamente agotada, y observó a los 3 titanes que serpenteaban por el camino hacia ellos. Tenía otros 3 en el grupo que lo rodeaba. Los demás seguían subiendo por los tejados o tomaban otra calle. Menos mal que se habían separado. Un grupo pequeño podría superar en maniobras a los torpes idiotas, pero todos juntos habrían sido masacrados. Aún así, seguía siendo ridículamente peligroso volar tan cerca, algo que Jin recordó aterradoramente cuando una mano gigante le rodeó la pierna. No perdió tiempo en maldecir, sino que gruñó un grito de guerra y blandió su espada, clavándose profundamente en la carne de la mano y cercenándole un dedo. Sintió que se liberaba y salió disparado, dejando tras de sí una densa estela de gas. Ahorrar gasolina no le serviría de nada si estaba muerto. Despejó primero al grupo de titanes, los demás lo alcanzaron rápidamente, y de alguna manera, sin rastro de bajas. Se dejó caer en un tejado para correr en lugar de volar. No podía comprobarlo, pero tenía el presentimiento de que sus tanques iban a fallar en cualquier momento. Aterrizando junto a él, Marco se apresuró a seguir su ritmo, girándose ligeramente para mirarlo y hablar un poco más fácilmente. Jin. Oye. De verdad que nos ayudaste. Te debemos una gran ayuda. A Jin no le quedó la boca abierta ante ese cumplido, y maldeciría a cualquiera que lo dijera. Pero en fin, era Marco, siempre estaba soñando. No te encojas de hombros, lo digo en serio. Estamos vivos gracias a ti. Como dije, eres un gran líder. Jin se permitió sonreír con orgullo. ¿Y qué si había estado por debajo de Jaeger? Las puntuaciones claramente habían sido erróneas. Basta con mirar dónde estaban ahora. Se borró la sonrisa y miró al frente. Varios grupos de titanes ya se acercaban. Tranquilo con esa mierda, aún no hemos salido de esto. Saltó del tejado mientras varios titanes de 10 o 15 metros se acercaban, bloqueándoles el paso. Y sin la fuerza para rodearlos, tuvieron que atravesarlos. Un titán se lanzó hacia él, pero su ataque fue amplio y bajo, lo que le permitió a Jin impulsarse por el aire y superarlo. Sintió antes de ver la mano del titán que se movía hacia él desde atrás. Sin embargo, era rápido, y las yemas de sus dedos pasaron a centímetros de él, justo donde acababa de estar. El grupo se movió rápidamente, esquivando y sorteando las monstruosidades que los rodeaban.
Casi habían llegado. Las ventanas del cuartel general estaban a la vista. Solo tenían que atravesarlas y. Una palma abierta se alzó en el aire y agarró a uno de los reclutas. Gritó cuando sus amigos pasaron a toda velocidad junto a él, perdiendo toda camaradería mientras luchaban por mantenerse con vida. Jin le devolvió la mirada horrorizado. Se lo iban a comer en cualquier momento. Ya estaba prácticamente muerto. Maldita sea. Se giró hacia adelante una vez más, y miró fijamente a la ventana más cercana. Jin. Llévalos al cuartel general mientras puedas. Por favor. Manténlos a salvo. Maldito seas, Gohan. Maldito seas. Giró en el aire y lanzó uno de sus cables hacia una chimenea cercana, confiando únicamente en su casi absurdo impulso para girar. El hombre atrapado, aunque quizás el niño estaba más cerca, ya estaba siendo elevado hacia las fauces abiertas del titán. Jin se elevó directamente hacia su cuello, el familiar bulto en la nuca presentando un objetivo claro. Uno que había practicado miles de veces antes. Corto. Pasó volando. Y perdió el equilibrio, cayendo de golpe sobre el tejado. Vio algo con el rabillo del ojo. Era un cuerpo que caía al suelo como un peso muerto. Un gancho se soltó de la cintura del cuerpo y el aprendiz volvió a volar por los aires. El resto de los aprendices atravesaron el aire detrás de él, hasta que el último que quedó fue Jin y 4 titanes. La última vez que salvé la vida de alguien. Maldijo mientras se ponía de pie a toda prisa y corría de vuelta al cuartel general del que había estado tan cerca. Todo esto es culpa tuya, Gohan. Estaba mucho mejor siendo un cobarde. Una mano golpeó las tejas tras él, y Jin dejó escapar un leve grito de terror. Oyó como la mano se movía, desgarrando tejas y trozos de madera mientras atravesaba el edificio hacia él. Saltó, apretó los gatillos y comenzó a alejarse de los titanes. Las yemas de los dedos crujieron contra su espalda, provocando un hormigueo doloroso y aterrador en la columna. Se tambaleó hacia adelante cuando el golpe lo aceleró y perdió el control. El gancho salvaje que había disparado le salvó la vida, pues fue arrancado bruscamente de la trayectoria de los dientes de un titán y arrastrado hacia el cuartel general. Lo dio todo al lanzar su último golpe al aire. A mitad del ataque, se quedó sin gas y comenzó a caer. Gritó cuando las ventanas rotas del cuartel general comenzaron a elevarse ante sus ojos, e hizo un último y desesperado intento por recuperarse mientras lanzaba sus ganchos al aire. Uno falló y se perdió en la nada. El otro lo acertó y lo arrastró contra la pared. Se golpeó con el costado y, antes de sentirlo, oyó el fuerte chasquido de su brazo al romperse. Quedó colgado allí, agonizante, pero aún desesperado por moverse, mientras las sombras lo rodeaban. Hubo una sacudida y fue impulsado por los aires, mientras unos dedos ansiosos golpeaban la pared donde había estado. Casi voló hacia el cuartel general, mientras los demás cadetes lo jalaban, antes de desplomarse de agotamiento a su alrededor. Jin yacía paralizado de espaldas, congelado por el cansancio y el alivio, mientras miraba fijamente el gancho que se había incrustado justo en el techo de la habitación. Nunca más Gohan se abalanzó hacia un lado en cuanto la sombra se cernió sobre él. Un potente pisotón atravesó la calle donde había estado hacía apenas unos momentos, dejando el suelo marcado con la huella del pie del titán. La onda expansiva lo hizo perder el equilibrio, y cojeó sobre su pierna derecha para estabilizarse, antes de lanzarse de nuevo mientras el mismo titán lo abofeteaba. Fragmentos de hormigón y piedra volaron hacia él, y Gohan alzó los brazos para protegerse, cayendo de espaldas al notar de repente el peso de Tom. Se oyó un silbido en el aire, y la mujer cuyo nombre jamás había recordado aterrizó junto a él. Lo agarró del brazo con una llave de mono y lo ayudó a ponerse de pie. Frente a ellos, 5 titanes bloquearon la calle, y 3 más los acorralaron. ¿Qué hacemos?, preguntó la cadete. Tom respondió solo con algunos gemidos, mientras dejaba la planificación en manos de Gohan y se concentraba en mantenerlo abrazado. Gohan miró a su alrededor buscando una salida. Podrían intentar volver a los tejados ahora que los demás se habían ido, pero a menos que su camarada tuviera suficiente combustible para volar, era muy probable que los atraparan. Lo que significaba que tenían que quedarse en la calle, pero ¿cómo podrían? ¡Ay! Entre las piernas. ¿Estás seguro? ¿Lo era? Bueno, no, pero... ¿Sí? Vamos. Lanzó su gancho de izquierda y no tardó en retraerlo en cuanto se aferró al suelo, detrás de los titanes. Se administró una pequeña descarga de gas, que le pareció aterradoramente menor de lo que había planeado. La chica estaba a apenas 1 metro detrás de él mientras se deslizaban entre las piernas del titán, las bestias apiñadas arrastrándose y chocando entre sí mientras observaban a su presa.
Gohan se adelantó, girando la cabeza hacia atrás para ver cómo estaba la otra cadete, justo a tiempo de ver cómo la mano la golpeaba de lado y la aplastaba contra la pared. La sangre brotó de su cuerpo bajo la palma del titán. Una lluvia carmesí se arqueó en el aire, salpicando el rostro horrorizado de Gohan. Cayó con fuerza al suelo, atrapando a Tom entre él y el suelo. Tom soltó un grito agudo, pero Gohan no se movió, paralizado al sentir que parte de lo que una vez fue parte de una persona goteaba por sus mejillas. ¡Ak! Gohan. Tom gritaba, intentando en vano quitarse de encima a su traumatizada salvadora. Gohan se recuperó brevemente, rodó hacia un lado y volvió a fijar la mirada en el cadáver que yacía aplastado contra la pared. La sangre manchaba su cuerpo, y su cabeza se inclinó hacia atrás sin vida. Había confiado en él. Se había quedado porque creía en él. Y, bajo sus órdenes deliberadas, había sido asesinada. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! El titán que le había arrebatado la vida se desprendió de las paredes, levantándola perezosamente por encima de su boca abierta y expectante. Cayó sin resistencia y desapareció de la vista, deslizándose por la garganta del titán. No eructó de satisfacción ni suspiró de satisfacción. No mostró reacción alguna ante la vida que acababa de arrebatar. En cambio, su mirada se desvió hacia Gohan y Tom. Lo lamento. Los demás titanes chocaron entre sí al intentar avanzar a toda velocidad para conseguir su propia comida. Gohan se puso de pie de un salto, jaló a Tom y echó a correr calle abajo. Se habían movido de su calle original cuando luchaban contra los titanes. Estaban más cerca del cuartel general, pero habían tomado una ruta diferente para proteger a los demás reclutas. Ahí está el cuartel general. Tom señaló hacia adelante, y el conocido escudo de la guarnición se asomaba bajo unas ventanas. Tenía razón, casi habían llegado. Solo tenían que. Gohan patinó hasta detenerse, un titán emergió de la esquina frente a ellos y les bloqueó el paso. Unos pasos atronadores se acercaron por detrás mientras los demás se acercaban. Gohan giró sobre sus talones y se dio la vuelta para tomar otra calle. Sin embargo, los tres titanes que los habían alcanzado se lo impidieron, y pronto, Gohan se encontró mirando a ambos extremos de la calle, mientras monstruos de 10 metros de altura comenzaban a acercarse. Necesitaba una salida, alguna forma. Se giró hacia el tejado cercano y disparó su gancho hacia él. Rebotó al desmoronarse el hormigón debilitado, y Gohan lo recuperó lentamente. Suki le gritó una advertencia cuando el titán que se interponía entre él y el cuartel general levantó un puño y comenzó a derribarlo. Fue demasiado rápido. No fue lo suficientemente rápido para esquivarlo, y cuando golpeó el suelo, la pierna de Gohan apenas había logrado salir de su alcance. La embestida que Gohan había realizado para intentar escapar se detuvo rápidamente, pues se encontró atrapado con la pierna aún inmovilizada. Tom se había caído torpemente de la espalda de Gohan y corría hacia las casas cercanas mientras los titanes comenzaban a observarlo. Mientras miraba al titán que lo mantenía inmovilizado contra el suelo y sentía los pasos de los titanes que se acercaban, Gohan supo que iba a morir. No veía salida, ninguna manera de salvar a Tom. No podía hacer nada más que mirar fijamente, hasta que notó que un brazo del tamaño de un titán aparecía sobre su cabeza. En el cuartel general de la guarnición, a poca distancia, los reclutas se encontraban en un estado mixto de alivio y confusión. Muchos estaban demasiado conmocionados por lo sucedido como para aprovechar la oportunidad que tenían para prepararse. En cambio, todos aprovecharon su preciado descanso para jadear y desplomarse de cansancio. Jin seguía tendido en el suelo, con el brazo roto arriesgándose a gritarle de dolor cada vez que se movía, aunque fuera un poco. Y, sin embargo, casi no le importaba. Lo había logrado. Había llegado al cuartel general. Y no solo él, su mirada recorrió la sala, observando a los numerosos cadetes que habían hecho que el edificio pareciera pequeño con lo apretados que estaban. Tantos lo habían logrado, tantos habían sobrevivido. Tantos más de los que él esperaba. Su pensamiento se detuvo al ver otro par de ojos mirándolo. No eran los ojos de sus compañeros que habían corrido por el pueblo con él. Estos ojos aún estaban abiertos por un terror ciego, no por cansancio ni alivio. Hizo todo lo posible por ignorar los horribles sonidos que emanaban de su costado al incorporarse, por ignorar cómo la agonía parecía inundar su cuerpo. Un camino hacia esos pares de ojos pareció formarse al notar que se movía. Algunos le pedían que se detuviera y se calmara, pero la mayoría permanecía en silencio, simplemente observando y esperando a ver qué sucedía. Espera un segundo, ¿ustedes eran el equipo de suministros?
Su voz parecía poco más que un murmullo, pero los soldados agazapados bajo las mesas la oyeron como un trueno. Apenas uno de ellos murmuró un sí cuando el brazo sano que le quedaba a Jeans extendió la mano y lo levantó del suelo. Intentó golpearlo contra el escritorio bajo el que se había escondido, pero el dolor y el cansancio lo convirtieron en poco más que un empujón sin resistencia. Su cuerpo estaba débil, pero la rabia creciente le llenaba los pulmones de energía. Cobardes. Nos dejaron solos. Mueren personas porque no tuvieron el coraje de hacer su trabajo. Marco lo agarró por detrás, gritándole que parara mientras apartaba a Jin del hombre. El rugido primario de Jin era una mezcla de odio y dolor cuando Marco accidentalmente se envolvió alrededor del brazo roto. La compañera del hombre se abalanzó sobre él en defensa, con lágrimas en los ojos mientras le suplicaba, y todos los demás cadetes, con la mirada fija en ellos. Los titanes nos atacaban desde todos los ángulos. Invadieron la sala de suministros. Es tu trabajo lidiar con ello y respaldarnos de todos modos. Cualquier otra cosa que Jin pudiera haber dicho se silenció rápidamente al oír un extraño silbido en el aire. El sonido fue en aumento, hasta que se oyó un potente estruendo cuando una de las paredes más alejadas explotó hacia adentro, haciendo volar ladrillos y escombros por toda la habitación. Jin levantó el brazo para protegerse la cara del polvo. Marco lo había soltado, sorprendido al ver la mirada del titán que ahora miraba a los cadetes dentro. Hijo de... Hay demasiada gente. No suelen. El pánico se apoderó de los cadetes de repente. Su breve respiro y sus destellos de esperanza se habían desvanecido. Todos empezaron a correr, gritando, llamando a otros a correr, pero nadie sabía a dónde. Una pregunta de pánico surgió. ¿Dónde estaban Gohan o Mikasa? Sin embargo, no hubo respuesta, pues el terror se apoderó de quienes antes se consideraban supervivientes. Para Jin, sin embargo, el pánico significó poco, pues permaneció inmóvil, incrédulo, ante los monstruos que lo observaban fijamente. Y luego, con incredulidad, ante el puño gigante que apareció contra sus mejillas. ¿Qué carajo? Un fuerte golpe interrumpió a Jin cuando los titanes, que hacía un momento parecían tan aterradores, salieron despedidos como muñecos de trapo por la fuerza del puñetazo. Al estrellarse contra los edificios cercanos, el titán que había lanzado el puñetazo dio un paso adelante, echó la cabeza hacia atrás y dejó escapar un rugido desgarrador. Los demás titanes de la zona comenzaron a avanzar hacia él, y por un breve instante, solo se oyó el sonido de los gigantes arrastrándose, antes de que el estruendo de los cristales rompiera el silencio tras Jin. Jajaja, por poco. Creo que me quedé sin fuerzas. La risa nerviosa de Konie trajo un extraño tipo de alivio a los sobrevivientes mientras observaban al chico calvo y bajito bajando a Armin de su espalda, seguido rápidamente por Mikasa abriéndose paso a través de la ventana, y Gohan. El alivio y la sorpresa de Jin se transformaron rápidamente en preocupación cuando su camarada entró. Ton se bajó del cochecito de los chicos y comenzó a acariciar el suelo de madera de los edificios de suministros, sumamente agradecido de estar de nuevo a salvo y a salvo. Sin embargo, a pesar del momento feliz, Gohan lo observaba con la mirada perdida, y Jin comprendió rápidamente por qué. El pañuelo blanco y limpio con el que Gohan había empezado el día estaba manchado de rojo en algunas partes, y aún tenía más sangre en el resto de su rostro. Jin se acercó en silencio y le puso una mano tranquilizadora en el hombro, antes de estirar la mano y quitarle el pañuelo de la cabeza. Eso al menos le valió una mirada de confusión, aunque aún no había pronunciado ninguna palabra. Es mejor que los demás no te vean así, respondió Jin, mientras enrollaba el pañuelo y se limpiaba rápidamente la sangre de la cara. Los demás habían estado distraídos lo suficiente como para que Jin pudiera hacer que Gohan luciera presentable, ya sea rodeando a Tom y escuchándolo contar la historia de cómo Gohan le salvó la vida, o mirando fijamente al titán que se había vuelto contra los de su propia especie. Y hablando de eso. Chicos. Ese titán es un anormal. Está matando a todos los demás titanes. Y no le interesamos en absoluto. Podemos usarlo a nuestro favor para escapar de aquí. Ante las alegres divagaciones de Konie, Jin terminó y se dirigió pisando fuerte hacia él, sujetando con fuerza el trapo ensangrentado en el puño de Jin. Usar un titán. Un titán ayudándonos. ¿Qué clase de sueño sin sentido? No es un sueño, interrumpió Mikasa, mirándola fijamente a los ojos antes de volver a la vista del agujero abierto en la pared. Mikasa o no, Jin no estaba del todo preparada para dar ese salto de fe solo con palabras. No me importa si es anormal o no. Vamos a dejar que siga causando estragos aquí tanto como sea posible. Porque, siendo realistas, es nuestra mejor estrategia para sobrevivir ahora mismo.
Jin miró hacia afuera, al titán rebelde, superado en número, que ya había derrotado a varios enemigos más, pero que seguía siendo aún más inferior en número, atrayendo la atención de otros titanes de la ciudad. No pasa nada. Ese titán es más resistente que los normales. Dudo que derriben este edificio mientras ese siga causando estragos. ¿Cuánto sabes de ese titán? Preguntó Reiner, con un interés inusual en la voz. Descartó la rareza. Hoy había sido más extraño de lo que hubiera imaginado. Echando un vistazo al pañuelo, levantó la mano para tirar el trapo inútil antes de que una mano lo atrapara por la muñeca. Se detuvo a mitad del lanzamiento cuando Gohan le quitó el trapo con cuidado. Podemos preocuparnos por eso cuando estemos a salvo. Gohan miró con solemnidad la tela carmesí que sostenía. Sobrevivamos primero. Encontramos algunas. Varias cajas de madera cayeron al suelo frente a los cadetes restantes. Las tapas estaban sueltas y se abrieron rápidamente, revelando una hilera de mosquetes que fueron sacados y repartidos. Son de la policía militar. Maldita sea, están todas cubiertas de polvo. ¿Estás seguro de que queremos usar perdigones? Es decir, ¿funcionarán las armas contra los titanes? Preguntó Jin a Armin, inspeccionando el rifle abandonado mientras su confianza en el plan comenzaba a flaquear. Si aún quedan 7 titanes de 3 o 4 metros de altura en la sala de suministros, esta potencia de fuego debería ser suficiente para cegarlos a todos a la vez, aseguró Armin, tomando el émbolo de uno de los rifles y dibujando un cuadrado en el polvo del suelo. Primero, usaremos el ascensor para bajar a un grupo de personas del techo central. Luego, dispararán simultáneamente a la cara de cada uno de los 7 titanes, cegándolos. Marcó 7X alrededor del cuadrado. Entonces llega el momento de la verdad, 7 personas escondidas arriba atacarán los órganos vitales de los titanes justo después de los disparos. Marcó 7 flechas que apuntaban a las cruces desde atrás. En otras palabras, este plan lo arriesgará todo, la vida de todos en un solo ataque. 7 personas tendrán que aniquilar a 7 titanes a la vez de un solo golpe. Hizo una pausa para observar a cada uno de los cadetes que lo rodeaban. Dependerá de los 7 soldados más aptos y hábiles que tenemos aquí. Así que, lamento haber puesto la vida de todos sobre tus hombros. No hay problema. Si fallamos, moriremos. El riesgo es el mismo, independientemente de quién vaya. Mikasa dio un paso adelante, con una determinación inquebrantable, aunque su propia confianza no fue suficiente para disipar las dudas de Armin. Aún así, ¿es esta lamentable idea mía realmente nuestra mejor estrategia? No tenemos otra opción. Se nos acaba el tiempo y las opciones, solo nos queda darlo todo. Todo irá bien, dijo Konie, y la alegría de seguir vivo le infundía cierta emoción. Ten confianza, tienes un don para encontrar las soluciones correctas. El ascensor está listo. Cualquier pregunta que Armin tuviera habría tenido que esperar mientras el ascensor subía a la vista. Las armas también. Una docena de cadetes estaban listos con sus rifles. De hecho, había demasiados cadetes para que cupieran todos en el ascensor a la vez, así que algunos de los supervivientes más afortunados estarían esperando arriba, fuera de peligro. Sin embargo, para el equipo que debía matar a los titanes, era hora de ponerse en marcha. Mikasa, Reiner, Anye, Bertolt, Jin, Sasa y Gohan habían sido elegidos para lanzar el ataque. Konie y Sasa habían discutido sobre cuál de los dos iría, y esta última finalmente ganó, señalando lo cansado que estaba Konie tras su viaje para rescatar a Mikasa y reclutar al titán rebelde. A medida que el equipo bajaba las escaleras para dirigirse a sus posiciones, comenzó a desarrollarse una especie de pequeña charla nerviosa entre el grupo. ¿Crees que aún podemos derrotar a los titanes sin nuestro equipo ODM? Preguntó Sasa, inspeccionando las espadas en sus manos. Claro que podemos, estos titanes solo miden 3 o 4 metros. Apuntarles a sus puntos vitales será pan comido. Jin no estaba dispuesto a considerar siquiera la posibilidad de que fallaran. Si se le ocurría esa idea, solo se aseguraría de dudar cuando llegara el momento. Sin importar su tamaño, sus órganos vitales van desde la cabeza hasta la nuca, 1 metro de alto y 10 centímetros de ancho. Gohan recordó, con la mente concentrada en la ciencia del acto. Analizar el problema, preparar una solución, implementarla. También puedes meterles uno de estos por el culo. Esos son sus únicos 2 puntos débiles. Por supuesto, Reiner seguía tan confiado como siempre. Su humor inmaduro ayudaba a tranquilizar a algunos. Sin embargo, Jin no estaba impresionado. Esas podrían terminar siendo tus últimas palabras, ¿sabes? Gohan ignoró la conversación mientras se acercaban a la entrada de las vigas. ¿Podría realmente hacerlo?
¿O las cosas estaban a punto de salir mal otra vez? ¿Iba a contribuir a la muerte de más personas por confiar en él? Recordó a la chica que había muerto intentando salvar a Tom, que había muerto bajo sus órdenes. Mientras se arrastraba por las vigas de madera sobre la sala de suministros, mientras los monstruos de 4 metros comenzaban a aparecer bajo él, aferró sus espadas con cada vez más fuerza. Nadie más moriría mientras él tuviera aliento. Era el hijo de Goku. Había luchado contra Saiyajin, Freezer, androides y Cell. Sin importar lo que le hubiera sucedido para robarle sus poderes, no fallaría contra estas abominaciones. Nunca más, bien, no han aumentado. Armin dejó de asomar la cabeza por la pequeña grieta entre el techo de la sala de suministros y la cesta del ascensor. Solo habían bajado un poco, lo suficiente para permanecer ocultos, pero pudieron ver al equipo de exterminio de titanes mientras se posicionaban. Al ver a los últimos miembros tomar posición, dio la orden. Procediendo con la operación, mantengan la calma, tenemos que atraerlos hasta el fondo. El ascensor comenzó a descender y se alzaron las armas, seguido de un silencio ensordecedor, solo roto por las pisadas relajadas de los titanes en la sala de suministros. Y entonces, los titanes se detuvieron. Un titán giró repentinamente sobre sus talones y se giró para mirar fijamente a los cadetes que esperaban petrificados en el ascensor. Se escuchó una profunda inspiración al apretarse el agarre de todos. Preparados. Evita una pelea desventajosa. Si no quieres que nadie muera, aprovecha este ataque. Los titanes ya tenían toda la atención, y los gigantes comenzaron a acercarse lentamente. Preparados, listos, fuego. Una cacofonía de explosiones explotó contra los rostros de los titanes, sus rostros retorcidos fueron iluminados por las armas antes de ser ocultos por chorros de sangre mientras sus ojos eran destrozados. Al desvanecerse el sonido de los disparos, lo reemplazaron los rápidos pasos del equipo de titanes, que corrían por las vigas hacia sus objetivos. Gohan fue el primero en saltar de su posición, aterrizando sobre la espalda de uno de los titanes más altos, con sus espadas clavándose profundamente en la nuca de la bestia. Rugió de nuevo y comenzó a retroceder. Las espadas de Gohan se habían clavado, pero no se habían movido lo suficiente como para matar a la criatura. El Semi-Saiyajin giró sobre los asideros que se había hecho, desplazando su peso y postura contra la espalda del titán, antes de impulsarse con un giro. El resultado fue un glorioso chorro de sangre y carne al arrancar trozos enteros del cuello del titán, seguidos por la metralla de una de las espadas ahora rotas de Gohan. Al aterrizar Gohan, el cadáver del titán se estrelló contra el suelo, seguido rápidamente por otros. 3, 4, 5, 6, no, un séptimo. Un grito de terror atrajo la atención de Gohan hacia Sasa, quien retrocedió asustada ante su titán, con un corte brutal pero superficial en la nuca. Lo siento. Lo siento mucho. Las lágrimas brotaron de sus ojos cuando el animal comenzó a moverse hacia ella, con las manos extendidas. Sasa. La ira y el miedo invadieron el cuerpo de Gohan al ver a la criatura acercarse a su amigo. Instintivamente, el ki se desplazó de su cuerpo a la hoja que le quedaba, y giró en el sitio, presionando el botón de liberación de su espada al completar el giro, lanzando la hoja hacia su objetivo. La cuchilla giratoria impactó la herida abierta del titán y desató una lluvia carmesí que dispersó la habitación al tiempo que su nuca era destrozada, y el titán comenzó a caer hacia adelante. Las piernas de Sasa comenzaron a moverse mientras se estrellaba contra ella, antes de que el cuerpo de Gohan la derribara, impulsándola hacia atrás. El titán se estrelló contra el suelo, levantando una nube de polvo que hizo que Sasa cerrara los ojos con fuerza. Al abrirlos, estaba envuelta en los brazos de Gohan, con una mirada preocupada mirándola fijamente. Gohan. Me salvaste. Sasa, ¿estás bien? Las lágrimas que brotaban de su rostro se desbordaron, y Sasa se encontró sollozando abiertamente contra el pecho de Gohan. Gracias. Le dio unas palmaditas tranquilizadoras en la espalda mientras sus lágrimas fluían libremente, rebosante de alegría por haber sobrevivido a su error. Operación completada, todos a trabajar en el reabastecimiento. Gohan se encontró en un rincón mientras se reabastecía, con sus espadas en su sitio y el gas a tope. Se secó la chaqueta con un paño para intentar secar la mancha de humedad de Sasa. Ella se calmó al cabo de unos instantes, y Gohan no la culpó en absoluto por su arrebato, aunque ella misma estuviera bastante avergonzada. Gohan se detuvo al palpar lo que tenía contra el interior de su bolsillo. Los sobres de la vanguardia. Todos habían escrito uno, preparados para el día que pudieran tener, y todos lo habían hecho. Excepto él.
Miró dentro los 5 que había logrado reunir. Uno de la mujer fuera del muro a quien tardó demasiado en salvar, uno del capitán a quien no tuvo experiencia para salvar, y 3 que el capitán había reunido, todos de soldados que habían muerto contra monstruos que Gohan no había sido lo suficientemente rápido para matar. El pañuelo rojo sangre estaba en el mismo bolsillo. Lo había metido dentro tras quitárselo a Jin. Había otra persona a la que no había podido salvar, esta vez por su incompetencia. Lo sacó y empezó a atárselo. Había empezado el día con él tan limpio y blanco, y ahora estaba manchado para siempre con el recordatorio de su fracaso. Así que decidió usarlo, y nunca olvidaría lo que le había costado su fracaso. Y nunca más volvería a morir nadie bajo su mando. Capítulo 13. Confianza. ¿Todos listos? Es hora de largarnos, en marcha. Escalen el muro. Reúnanse con las fuerzas principales. Ordenó Jin, sin esperar a ver si alguien dudaba, mientras lideraba la salida del cuartel general de suministros. Uno a uno, los cadetes comenzaron a salir volando del cuartel general, con sus ráfagas de gas alegrándolos al sentirse repentinamente libres de nuevo. Cuando Armin salió listo para volar, se detuvo al notar que su amigo permanecía inmóvil en uno de los tejados cercanos. Mi casa. Mi casa. Llamó, con una creciente preocupación acumulándose en su estómago al ver que ella permanecía inmóvil. Soltó sus ataduras y se lanzó junto a ella con una ráfaga de gas. ¿Qué haces? Tenemos que salir de aquí. Mira ahí abajo. No se había girado para reconocerlo, seguía concentrada en la vista que tenía delante, y al girarse Armin comprendió por qué. El titán rebelde, que parecía tan imparable al llegar, estaba aplastado contra una casa en ruinas, con media docena de titanes arremolinándose sobre su cuerpo exhausto mientras le arrancaban jirones de carne con los dientes. ¿Canibalismo? Se preguntó Armin con una mezcla de horror y asco. ¿Acaso no puede regenerarse como los demás? El titán renegado dejó escapar un rugido angustiado, pero pareció ser la única protesta que pudo emitir mientras permanecía desplomado contra la casa. Puede que suene estúpido, pero esperaba que él fuera la clave para nosotros. Que ayudara a la humanidad a romper el ciclo, a cambiar el rumbo lo suficiente como para darnos un rayo de esperanza. Hubo una explosión de gas, seguida de varias más cuando Gohan y algunos de los otros cadetes se unieron a ellos. Al girarse para mirar, Mikasa se dio cuenta de que en realidad eran la mayoría de los cadetes quienes habían seguido al chico de la cola de mono. Todos seguían tan aterrorizados como siempre, pero se sentían incapaces de separarse de él ni siquiera para intentar escapar. Algunos habían tenido una opinión diferente, e incluso ahora podía ver las siluetas de varios cadetes trepando por el muro interior de Trost, una seguridad temporal ahora realmente a su alcance. Gohan se acercó al borde de la azotea. Su pañuelo rojo sangre y la forma en que los demás lo miraban con naturalidad en busca de inspiración le otorgaban una presencia imponente entre ellos al abrir la boca. Tienes razón, Mikasa. Si este titán es diferente, entonces merece una oportunidad para demostrar su valía. Gohan desenvainó una espada para enfatizar su argumento, y su capa se agitó con el movimiento y el viento. Sé lo que voy a hacer, pero no los obligaré a arriesgar sus vidas por mi intuición. Lo que hagan depende de ustedes. De repente, vio a Reiner abrir la boca como si fuera a decir algo. Gohan esperaba que fuera para darle la razón. Siempre le había gustado su sentido del deber, y eso podría bastar para convencerlo. Sin embargo, el hombretón dudó, mirando a Annie y Bert, que estaban a su lado. Debe estar preocupado por poner en riesgo la vida de los demás. Cualquiera que fuera su decisión se interrumpió cuando Jin comenzó su arrebato. ¿Estás loco? Tenemos una salida a esta pesadilla, y quieres quedarte. No te pediré que me acompañes si no quieres, Jin, sé que ya has hecho más que suficiente hoy. A pesar de su decepción porque Jin se opusiera a su sugerencia, Gohan estaba realmente orgulloso de él. A pesar de toda su palabrería sobre salvar el pellejo, cuando llegó el momento demostró que realmente era más que eso. En el fondo, era una buena persona. Ya había oído las historias de los supervivientes del cuartel general de suministros, y aunque no las hubiera oído, lo notaba por la forma de hablar de Jin. Nosotros tenemos una salida, yo no. Este titán es diferente, lo sabemos. Piensa en lo valioso que sería tener un titán anormal de nuestro lado. ¿Podríamos aprender tanto de él? Quizás alguna forma de comprender al resto de los titanes, y si logramos comprenderlos, tal vez, no, sé que podemos vencerlos. Y aunque no aprendamos nada, al menos podemos tenerlo de nuestro lado. ¿Cuántas vidas más podemos salvar con un asesino de titanes como ese de nuestro lado? Gohan se sentía cada vez más desesperado.
Algo brotaba en su interior que no entendía, pero sabía que debía encontrar pronto algo que le diera esperanza de poder marcar la diferencia de nuevo. ¿Te oyes? No es como un nuevo amigo. Jin seguía sin convencerse, y Gohan sintió que esa emoción crecía cada vez más. Lo que fuera que se estuviera gestando, se detuvo cuando Armin jadeó y señaló calle abajo a otro titán que se acercaba. ¡Oh, no! Es el que se comió a Thomas. Un rugido desgarrador llenó el aire cuando el titán dobló la esquina y quedó a la vista del asesino de titanes. Con un nuevo estallido de energía, se desprendió repentinamente de los escombros del edificio y comenzó a avanzar, con las otras monstruosidades aún aferradas a su carne. Sus brazos comenzaron a desgarrarse, y finalmente se desgarraron cuando el titán se negó a frenar su ataque hacia quien había matado a Thomas. La carga pilló desprevenido al titán asesino, y antes de que pudiera reaccionar, se encontró con unas poderosas mandíbulas aferrándose a su cuello. El titán de pelo peludo alzó a su presa en el aire antes de estrellarla contra un titán de baja estatura que se acercaba. El monstruo quedó aplastado por el peso del titán, que se alzó de nuevo y se estrelló contra otro titán de 15 metros. Los dos cuerpos se estrellaron contra una hilera de casas y desaparecieron bajo una nube de polvo y escombros. Santo, el anormal echó la cabeza hacia atrás y dejó escapar un último rugido, desafiante y victorioso. Sin embargo, el triunfo duró poco, pues el titán perdió el aliento y volvió a caer al suelo. ¿Qué decías? Porque creo que ya no tiene importancia. Jin giró sobre sus talones, descartando cualquier idea que tuviera sobre el argumento de Gohan mientras se preparaba para limpiarse las manos del asunto. Bueno, basta de esto, vámonos mientras podamos. Menos mal que el muy feo no se aburrió y. Espera. Gohan dio un paso vacilante hacia adelante con los ojos abiertos, una sensación que jamás pensó que volvería a sentir. El ki del titán que había observado comenzó a transformarse a medida que el cuerpo se desintegraba, una sensación nueva y familiar surgía de debajo de su cadáver. Rastreó la sensación hasta su origen, y ante sus ojos comenzó a ver cómo la nuca del titán se desprendía, revelando un cuerpo debajo. Era un adolescente, vestido con la ropa que todos los cadetes usaban. El chico se levantó, con un tendón gigante desprendiéndose de su rostro, confirmando lo que Gohan comenzaba a comprender. Eren Jaeger estaba vivo. Horas antes. ¡Atención! La unidad principal del regimiento de exploradores ha vuelto. Mientras estaba sentado sobre su fiel corcel gris, el hombre de cabello rubio no hizo caso a la multitud que crecía rápidamente. Así es, comandante Erwin. ¿Les diste una paliza a esos cabrones? Entre la multitud, los reclutas casi graduados del 104 o escuadrón de entrenamiento observaban con asombro cómo pasaban cada vez más soldados. Miren al capitán Levy. Dicen que es como una brigada entera. El moreno en cuestión les dirigió una mirada a sus admiradores antes de murmurar para sí mismo. Perdónenme, por favor. Esa mueca destrozará a tus fans. No es asunto mío, pero desde el punto de vista de las relaciones públicas, quizá deberías relajarte. A diferencia del propio mito, la mujer que cabalgaba a su lado simplemente irradiaba alegría, algo que pareció tener el efecto contrario en Levi. El hombre simplemente gruñó con desdén, mientras observaba a uno de los exploradores salir de la formación para ir a charlar con un pequeño grupo de cadetes. ¿Qué es esto? ¿Una gran fiesta? Le picó un ojo ante la flagrante indiferencia hacia la uniformidad que los exploradores intentaban presentar. Sin embargo, era un poco incómodo, ya que la expedición era, por una vez, demasiado numerosa, gracias a varios reclutas transferidos del regimiento de guarnición. No sabía cómo Erwin había logrado arrebatarle la sangre nueva a Pixis. Solo sabía que Pixis había accedido, y la sangre nueva no. No se habían negado, por supuesto. De lo contrario, lo que en realidad era un desfile descuidado sería algo más cercano a un disturbio. Pero los hombres y mujeres que se unían a ellos se sentían, como mínimo, incómodos y no hacían nada por ocultar su descontento. Petra. Por aquí. Levi sintió que su propio desagrado volvía a crecer cuando la exploradora de antes, Ilse Algo, llamó a una de las integrantes de su escuadrón de élite. Ella también se alejó del grupo para charlar, y Levi tomó nota mental de que fregara el suelo de arriba a abajo 2 veces al regresar. Semejante falta de profesionalismo simplemente no era apropiada para la mejor humanidad. Miren, el umbral de Titania. Uf. No pueden imaginarse los horrores que nos aguardan, camaradas. Estoy en ascuas. Si atrapamos a una normal, estallaré en lágrimas de alegría. Hablando de falta de profesionalismo, Levi no se molestó en disimular la mirada de fastidio que le lanzó a Ange.
A sus ojos, ella era una auténtica loca, y el hecho de que la puerta se estuviera abriendo con retraso solo le daría aún más tiempo para parlotear sobre lo mucho que ansiaba enfrentarse a las pesadillas de la humanidad. Sinceramente, su excitación rozaba el fetiche, y a él le disgustaba aún más lo difícil que le resultaba descartar esa teoría. Una mirada al frente del grupo mostró que las tropas de la guarnición finalmente comenzaban a controlarse, y Levi supo que se irían pronto. Petra. Formad filas. Ese sí, Capitán Levi, su orden había salido un poco más brusca de lo que pretendía, pero el hombre no pudo encontrar dentro de sí la importancia suficiente mientras Ange continuaba riéndose para sí misma incluso por encima del sonido de la puerta al levantarse. Creo que ya hemos atrapado al anormal más loco. ¿Qué? ¿En serio? ¿Dónde? La mujer empezó a mirar frenéticamente a su alrededor hasta que Levi la agarró de la cola y le giró la cabeza para que lo mirara. Me refiero a ti. Mientras observaba a Petra volver a la formación, Erwin finalmente dio la orden de avanzar. La puerta de la muralla rosa llegó a la cima de la garita, permitiendo que la luz del mundo exterior bañara a los que estaban dentro, amplificada por el pequeño túnel que se extendía ante ellos. Con un chasquido de riendas, los caballos de los exploradores comenzaron a avanzar, y la 56ª expedición comenzó. Algún día, todos serán solo un mal recuerdo. La protesta del explorador fue débil e inútil mientras el titán seguía mordiéndose la mitad inferior. Podía sentir los dientes del monstruo en sus entrañas, los huesos rechinando contra sus intestinos mientras la abominación ingenua masticaba ociosamente. Sin detenerse jamás para darle un respiro, ni siquiera para estar dispuesta a acabar con su sufrimiento. Desde su posición en el aire, en la boca del titán, podía ver los cadáveres ensangrentados de sus camaradas. Algunos habían sido sus amigos más cercanos durante años, otros pertenecían a los nuevos reclutas de la guarnición que se habían unido a ellos justo ese día. Desde la mejor humanidad hasta la persona promedio, no había importado. Todos estaban muertos. Incluso él, con el tiempo suficiente. A pesar de todo, a pesar de lo desesperanzado de su situación, a pesar de tantos años de fracaso, no se rendiría. Quizás fue valentía, quizás desesperación, quizás simplemente su negativa a rendirse sin luchar, su deseo de vengarse siquiera de esta criatura y de todos los de su especie, pero el explorador contuvo sus últimas fuerzas y se incorporó para mirar al monstruo directamente a los ojos. La humanidad los masacrará a todos, recuerden mis palabras. Los últimos en pie seremos nosotros. Su equipo ODM estaba destruido, los cables destrozados, pero sus espadas estaban afiladas, y con un último rugido de odio, clavó la espada profundamente en la mejilla de la criatura. Hubo un momento de silencio mientras se dignaba a mirarlo, y luego mordió. Un grito espeluznante escapó de la garganta del explorador al sentir que le cercenaban la columna y que los dientes se hundían más profundamente que nunca. Ya era hora, estaba casi al límite. Pero aún no había llegado. Date un festín mientras puedas, cabrón. Espera a que el capitán Levi. Un gancho pasó volando junto al cuello del titán, seguido rápidamente por una mancha oscura y un chorro de sangre al abrirle la nuca limpiamente. Sin vida, el titán cayó al suelo mientras Levi se acomodaba en el tejado donde había aterrizado. El hombre no tardó en deleitarse con su presa, girándose de inmediato para observar las casas abandonadas de la aldea, donde sus próximas víctimas se alzaban imponentes entre los edificios. Uno a la derecha, dos a la izquierda, capitán. El sonido de los ganchos al regresar fue seguido rápidamente por el de Petra y el resto de su equipo aterrizando junto a él. Llegaron los refuerzos, señor. Bien, atiendan a nuestra camarada Petra. Ustedes dos, eliminen al titán a su derecha. Los de la izquierda son míos. Con un movimiento rápido, Levi ya estaba en el aire y volando antes de que Petra pudiera discutir con él. En otros lugares, la situación era similar, pues otros equipos se acercaban a sus objetivos. Un par de exploradores se separaron rápidamente cuando un titán se lanzó entre ellos. El estruendo de una antigua casa destruida aún no disimulaba la estridente risa de Ange al moverse tras ella. Aterrizó con elegancia sobre las baldosas, abriendo los brazos en señal de bienvenida y esbozando una gran sonrisa. No tengas miedo, grandullón, no te haré daño, lo juro por Dios y espero morir. El titán se giró para mirarla, con el rostro deformado en una mezcla de desprecio y sonrisa, una expresión incomprensible aparte de su promesa de matar. Levantó la mano en señal de que cumpliría su promesa, agarrando inútilmente a la feliz mujer mientras ésta se alejaba de su alcance y comenzaba a moverse tras él. Jajaja, puntos por intentarlo, pero eres un poco lenta, jeje.
Con un movimiento rápido y experto, aterrizó contra el cuello del titán, cortó y se impulsó sin problemas. Otra muerte limpia a su nombre, ya que aterrizó intacta, salvo por la sangre que se había manchado parte de su capa y ya comenzaba a evaporarse. Mira, apuesto a que apenas sentiste nada. Miró calle abajo, donde otra criatura había sido abatida, esta vez por 1000 cortes más que por uno limpio. A lo lejos, veía a Levi lidiando con 2 él solo, lo que ciertamente no mejoraba el circo que tenía delante. Era un grupo de algunos de los mejores exmiembros de la guarnición que les habían asignado, 5 de ellos zumbando como moscas alrededor del cuerpo de un titán de 6 metros. Sus piernas estaban destrozadas, a pesar de su capacidad de curación, y el feroz ataque lo había puesto a gatas. 2 soldados de la guarnición corrieron y le cortaron las muñecas, dejándolo de bruces mientras otro soldado saltaba sobre su lomo, tropezando, pero continuó avanzando y le cortó un trozo de carne en la nuca. No estaba limpio, pero cumplió su función. Un rugido agonizante escapó de sus labios, desvaneciéndose en el silencio mientras las tropas comenzaban a celebrar. Ángel los dejó celebrar en paz. Se lo merecían. Las bajas hasta el momento ya habían sido numerosas, y, considerando todo, se habían desempeñado bastante bien, y al menos habían demostrado que recordaban su entrenamiento. Mantuvieron la calma, trabajaron juntos, mataron a un titán y sobrevivieron para celebrar. Eso era más de lo que algunos recibían. Una figura pasó a toda velocidad entre los edificios, seguida de otras 5 en formación cerrada. Un titán que había estado merodeando por las calles comenzó a girar hacia ellos, con la mitad inferior de su rostro flácido, pero sus ojos se enfocaron al instante. Siguió a la figura líder mientras se separaba del grupo, girándola en una dirección mientras el resto se colocaba detrás. Era una táctica estándar, pero no solía ser lo suficientemente efectiva como para matar al titán antes de que el CEO muriera de una forma u otra. Se acercó mientras el explorador solitario aterrizaba en el tejado y lo miraba desafiante, impertérrito ante su determinación. Antes de que se congelara de repente, el titán se detuvo con un brazo extendido, su rostro inmutable salvo por lo que casi podría ser una intensidad diferente en sus ojos. Se estremeció, sus rodillas se doblaron mientras su cuerpo luchaba contra el nuevo deseo. El brazo luchó con más fuerza, moviéndose de un lado a otro mientras la mano vacía agarraba el aire y apretaba, desgarrándose violentamente. Las mejillas estaban flácidas, pero la boca mordía con fuerza, las palabras aún arrastradas entre los dientes apretados. No importaba cuántas veces lo oyera de un titán u otro, Ángel no podía contener la emoción que la embargaba. No era una voz natural, subiendo y bajando de tono mientras sus cuerdas vocales despertaban por primera vez. Y entonces, barra oblicua a la nuca cayó de un golpe limpio, y cualquier resistencia que el titán hubiera estado oponiendo desapareció al expirar su vida. Otra prueba exitosa, aunque Ángel aún sentía una punzada de tristeza por haber llegado a su fin tan pronto. Durante todos los años transcurridos desde que se enteraron del singular encuentro de Ilse, habían sacado muy poco provecho de ello. Repitieron lo sucedido ese día y encontraron un sorprendente 72% de probabilidades de reacciones idénticas o al menos similares. Los titanes dudaban, se quedaban paralizados, intentaban inclinarse y adorarla como Lady Ymir, o al menos eso era lo máximo que hacían. Había distintos niveles de reacción, ninguno de los cuales superaba el nombre, y ninguno perduraba. Con el tiempo, incluso los titanes más reactivos se sobreponían e intentaban consumir a Ilse, un riesgo que, naturalmente, limitaba sus posibilidades de experimentación. Por curiosa que fuera, ni siquiera Ángel iría tan lejos, aunque alguien no hubiera dejado sus objeciones perfectamente claras. Pudo distinguir la figura de Mike aterrizando junto a Ilse, una cercanía que delataba su preocupación, aunque no fuera de los que daban muestras de afecto en público. Durante el tiempo que habían pasado repitiendo sus experimentos, ambos se habían vuelto cercanos, y cuando los resultados alcanzaron su límite y seguir adelante se volvió demasiado peligroso, decidieron usarla de otra manera, incorporándola a un escuadrón y aprovechando su ocasional capacidad de distracción para el combate. El hecho de que hubiera sido el escuadrón de Mike, bueno, Ángel ciertamente no había tenido nada que ver con esa pequeña decisión. Una sonrisa pícara iluminó su rostro al recordar aquella conversación con Erin, una sonrisa que se desvaneció al volver a mirar alrededor del pueblo. A la vuelta de la esquina, vio a Petra y Levi arrodillados junto al cuerpo de un explorador moribundo.
Era una imagen triste, pero demasiado familiar en su trabajo, aunque no lo era la del comandante Erwin y su equipo de mando recorriendo la ciudad a caballo. No debería haber estado tan cerca del frente, a menos que fuera importante, y por eso Ange acercó a su equipo mientras el explorador finalmente exhalaba su último suspiro. Levi. Nos vamos. Señor. Preguntó Petra, con una vacilante incertidumbre en su voz que Levi no compartía. ¿Qué quieres decir? Sabes perfectamente que podemos avanzar más. Mis hombres no murieron para allanar nuestra retirada. Hay un enjambre de titanes moviéndose hacia el norte, se acercan a la ciudad. Todos comprendieron rápidamente lo que eso significaba, y Ange vio cómo su sonrisa habitual desaparecía. Es como hace 5 años. Algo me dice que esto va a ser malo. Por lo que sabemos, las murallas ya están reducidas a escombros. Erwin no se dio cuenta de lo proféticas que eran sus palabras, considerando la pesadilla que se había desatado en Trost. Tanta gente había sido asesinada, lenta y horriblemente, por criaturas despiadadas que masacraban sin razón, con un hambre insaciable de devorar. Erengage recordaba esa hambre. Recordaba cómo desapareció en la boca del titán, cómo su brazo extendido se partía en 2, mientras los dientes del titán lo apretaban. Recordaba su vientre, un charco de sangre, cuerpos y escombros. Innumerables cadáveres del regimiento de la guarnición flotaban en su interior, con ojos horrorizados mirándolo eternamente, y a la niña moribunda desapareciendo bajo el fluido mientras suplicaba a su madre que la salvara. Recordó entrenar, aprender todo lo que pudo, solo para que todo resultara en nada. Recordó preguntar por qué, suplicando alguna razón para que todo tuviera sentido. Recordó el odio. La bilis venenosa que le llenaba el estómago, que le prendía fuego y le hacía gritar. A agitarse y luchar, a no rendirse jamás y a matar. A matar a todos los titanes que pudiera, a todos los titanes que existieran, para librar al planeta de su maldición. Tenía que matarlos, los mataría. Los mataría a todos, a cada uno de ellos. Los mataré a todos. Eso era lo que recordaba. Lo que no recordaba era cómo terminó contra la pared, con Armin a su lado, Mikasa y Gohan al frente, y filas de espadas apuntando directamente hacia él. ¿Escuchaste que dijo que nos mataría? Los ojos de Eren se dirigieron hacia la voz, un policía militar con sus espadas desenvainadas y el cuerpo tenso. No se puede hacer mucho más con eso, ese cabrón quiere comernos. Ya verás. ¿De qué demonios están hablando? ¿Qué es esto? ¿Por qué todas sus espadas nos apuntan? ¿Son para abatir titanes? ¿Qué pasa? Su mirada recorrió a la multitud que tenía delante hasta que finalmente se posó en un hombre familiar, el mismo que les había dado las órdenes al principio de su misión. Solo que ahora, sus ojos estaban hundidos por el terror. ¿Y esa mirada? Les tienen miedo. Quiero que todos los cadetes estén en espera. La voz del oficial resonó entre la multitud reunida cerca de la entrada de Trost. Una mezcolanza de cadetes, tropas de guarnición e incluso algún que otro policía militar que parecía querer estar en cualquier otro lugar, aunque no hubieran visto nada de lo que les aguardaba al otro lado del muro. Para los cadetes del 104 o cuerpo de entrenamiento, fue al menos una oportunidad de orientarse mientras Connie terminaba de contar su historia. Si no hubiéramos encontrado el gas, nunca habríamos salido de Trost. Básicamente tuvimos suerte, eso es todo. Sarista empezó a disculparse, diciendo que ya estaban listos para abastecerse ellos mismos antes de que les ordenaran regresar. Incluso Ymir se mostró inusualmente comprensiva al preguntarle suavemente por los demás supervivientes. Gracias a Dios teníamos a Gohan. Si no hubiera sido por él, no sé si alguno de nosotros habría salido. ¿Dijiste Gohan? Una suave voz femenina les llamó la atención desde un costado, y el grupo sintió que se les levantaba el ánimo cuando Mina se abrió paso, aún con vida, aunque ahora lucía un par de vendas alrededor de la cabeza. Mina. Había oído que sobreviviste, pero ¿qué pasó? Nos retiramos con los escuadrones de la puerta después de que Gohan nos salvara. Se suponía que él también regresaría, pero se dio la vuelta para buscarlos a todos. La mirada de Mina se centró con determinación. Por favor, ¿dónde está Gohan? ¿Está bien? Connie sintió que se le aceleraba el corazón al ver a Milieus, Nat, Ana y Franz unirse a ella. Miró a Jin, quien permanecía sentado con la mirada perdida, interrumpiéndose solo para tomar algún trago abundante de la cantimplora que le habían dado. Gohan está bien, llegó después de nosotros con el grupo que lideró Jin. Mina suspiró aliviada antes de volverse hacia su compañero cadete. Oye, Jin, ¿qué pasó? ¿Dónde está Gohan? Te lo diría si pudiera, pero nos pusieron una orden de silencio. Estás bromeando, ¿verdad? ¡Qué locura!
Los cadetes casi se tambalean, incrédulos. Están locos si creen que la gente no va a hablar. Se correrá la voz, y cuando lo haga, bueno, eso sí sobrevivimos. Masculló Jin, dándole vueltas a todo. Desde que se separó de Gohan, Mikasa, Armin y Eren, la gente había empezado a hablar de todo tipo de rumores. Se oían murmullos confusos entre los cadetes y la guarnición sobre lo que la gente había visto. Algunos hablaban de Eren, que lo habían sacado vivo del estómago de un titán, o de que un titán se había encogido y se escondía entre ellos como humano. Otros hablaban de Gohan, historias sobre un ángel con extremidades animales que apareció por voluntad de las murallas para protegerlos como lo habían hecho durante tantos años, o que Gohan no era en realidad una sola persona, sino todo un equipo de élite de asesinos de titanes que la guarnición había mantenido en secreto. En cualquier caso, el rumor que más corría era que Trost tenía un ángel guardián. Obviamente no se lo creía. Gohan tenía un talento increíble y punto. Su pequeño complejo de héroe iba a hacer que lo mataran al final, y quién sabe cuántos más con él. Vio movimiento con el rabillo del ojo, Mina abriéndose paso entre la multitud, incluso mientras se tambaleaba y se agarraba la cabeza. Iba a conseguir que la mataran intentando hacer algo heroico, lo notaba, y no era solo ella. Algunos de los otros a los que Gohan había salvado, ya fuera en los cadetes o en la guarnición, empezaban a inquietarse al susurrar sobre Gohan y preguntar dónde estaba. Mina claramente iba a buscarlo, y otros empezaban a seguirla. Maldita sea Gohan, mira lo que has empezado. Jin observó cómo la multitud empezaba a moverse mientras la gente gritaba sobre posibles avistamientos. Y después de un momento, Jin se levantó y los siguió. Supongo que hay que reconocerle al cuerpo de ingenieros el buen uso que le han dado a ese montón de cadáveres rancios de titanes. Anes observaba desde el borde del muro, mientras una multitud de titanes se extendía hacia él por encima de los cuerpos de sus hermanos, completamente impasibles ante las docenas de cañones que los observaban. No es que la tecnología humana hubiera demostrado ser efectiva contra ellos hasta el momento. Aunque sigue siendo solo una barricada. No podemos acomodarnos demasiado, manténganse alerta, pase lo que pase, ocurrirá aquí. Esta es la línea divisoria proverbial. Anes miró a su lado y notó la mirada perdida en los ojos de sus compañeros. Que él supiera, el hombre aún no había luchado contra ningún titán, por eso seguía en las murallas en lugar de abajo con los demás soldados aterrorizados. ¿Oye, pasa algo? Señor, le pido disculpas, estoy totalmente de acuerdo. Solo estoy un poco preocupado por mis amigos de la vanguardia. Había un mensajero camino al cuartel general con esa cara. No necesitó explicaciones. Anes supo al instante lo que eso significaba. Quizás era su sobriedad lo que le había dado un sexto sentido para estas cosas, o quizás era que ya había visto lo que ocurrió cuando los titanes traspasaron las murallas. Niño, por difícil que sea, tienes que esforzarte para mantenerte concentrado en lo que tenemos frente a nosotros. Pero de eso se trata, señor. Corrían rumores. La gente hablaba de un salvador mitad humano mitad animal que había estado matando titanes. Anes abrió los ojos de par en par al darse cuenta de que solo una persona podía ser responsable de esos rumores. ¿Cuántas personas existían con cola de mono mutante? No sé si debería tener esperanza, señor, pero ¿cree que podría ser real? ¿Y que mis amigos podrían estar bien? Anes se dio la vuelta, con sentimientos complejos acumulándose en su interior. Quería tranquilizarlo, darle esperanzas de que sus amigos estaban bien y, por lo tanto, debía concentrarse en su trabajo sin distracciones. Pero era cruel. Este no era el mundo en el que vivían, donde las buenas acciones eran suficientes. La vanguardia había sido aplastada, tantos muertos ahora en los estómagos de los titanes. Mikasa, Eren, sé que estarán bien. No morirán tan fácilmente, pequeños bastardos. No lo dudó ni un segundo al oír el sonido de pasos corriendo hacia él. Era un soldado de la guarnición que no había visto antes, con aspecto algo cansado por la carrera. Tranquilo, soldado. ¿A qué viene tanta prisa? Ja, señor. El capitán Wehrman solicita todas las tropas que pueda aportar a la multitud, señor. ¿La multitud? Mierda. Se supone que la evacuación ya está en marcha. ¿Están rodeando los vagones? ¿Qué pasa? Sus pensamientos se dirigieron a Carla, quien probablemente seguía entre los civiles. La había salvado del peligro rápidamente, pero las órdenes eran trasladar a los civiles al interior de la muralla rosa y adentrarlos con prioridad. Una mujer lisiada de mediana edad podría recibir mucha compasión, pero eso no bastaría para ponerla a salvo antes que un granjero o un herrero. No, señor.
No son las carretas, son un grupo de civiles y soldados que amenazan con rebelarse. Parece que hay conmoción por uno de los últimos escuadrones que se retiró de Trost. Eso llamó la atención de mucha gente. Una cosa era que una multitud entrara en pánico y comenzara a formar una turba, y otra muy distinta que lo hicieran sus compañeros. Y si existía un grupo capaz de causar semejante conmoción, él sabía a quién apostaría. Mierda, Eren. Recordó las palabras de Carla, cuando le pidió que prometiera proteger a sus hijos. Y él prometió, juró, que haría todo lo posible. Y ahora sí que podía hacer algo. Mierda. Bien, Brian, quédate aquí con el resto del pelotón. Primer y tercer escuadrón, venid conmigo. Cadetes Eren Jaeger, Mikasa Ackerman, Gohan Son y Armin Arlet. Los 4 han cometido un acto de alta traición. De ustedes depende que la ejecución sea rápida o no. El capitán estaba completamente desquiciado. Se apegaba a los términos y procedimientos militares, pero sus ojos mostraban lo desesperado que estaba, sin que le ayudaran en absoluto los sonidos de discusiones y empujones que se oían a sus espaldas. Cualquier intento de moverte de donde estás ahora, cualquier cosa que me parezca mínimamente sospechosa, será respondida con cañonazos. No me pongas a prueba. Responde con cuidado. Eren Jaeger, ¿qué eres exactamente? ¿Humano? ¿O titán? Gohan echó un vistazo a su espalda mientras Eren seguía sentado, aturdido, de rodillas. Lo que le hubiera pasado había borrado por completo los preparativos para su asalto, y ahora el chico estaba confundido y perdido. Gohan quiso aprovechar la oportunidad para explicar, pero todo estaba tan tenso que no sabía si podría tomarse el tiempo para hacerlo. Una botella de vidrio se rompió detrás del capitán, y un grito espantoso se le escapó al girarse sorprendido. ¡Maldita sea! Teniente, vaya a contener a esa multitud ahora mismo. El hombre a su lado asintió rápidamente y agarró unas cuantas manos extra mientras se giraba para encarar lo que estuviera detrás de ellos, fuera de la vista de Gohan desde la plataforma bajada contra la pared donde esperaban. El ruido se acercaba, y varios de los soldados que los observaban habían empezado a mirar atrás. El tiempo se agotaba, o el capitán iba a estallar o la turba detrás de él lo obligaría a hacerlo. Lo siento señor, no entiendo. Ese cabrón se hace el inocente. Respóndeme, maldita sea. La evasión no te llevará a ninguna parte. No intentes ganar tiempo ni fingir ignorancia. No tendrás ninguna oportunidad, volarás al infierno antes de que puedas asumir tu verdadera forma. ¿Cuál es la verdadera forma? Por favor, muchos lo vimos. Apareciste del cadáver de un titán caído a la vista de tus camaradas. Una criatura de origen, habilidad o lealtad desconocido se ha infiltrado en el muro Rose, y esa criatura eres tú. Dadas las circunstancias, que su majestad te haya autorizado no tiene importancia. Eres un riesgo, y estoy en mi derecho de eliminarte. No permitiré que esto siga así. Cada momento que desperdicie en tu supuesta inocencia nos pone a todos en mayor peligro por el ataque del titán acorazado. Diablos, que yo sepa, eres una distracción táctica precisamente para eso. Lo siento, el destino de la humanidad pende de un hilo. No puedo perder más tiempo ni personal contigo. ¿Entiendes? Mi conciencia no flaqueará al verte morir. Y no debería ser así, como soldados, todos conocen el precio de su posición. La mujer menuda junto al capitán había empezado a hablar. Su pelo blanco y sus gafas solo acentuaban la frialdad de su tono. Si están tan comprometidos a desafiar bajo amenaza de muerte, que así sea. No se dejarán persuadir, y como dices, es una pérdida de tiempo. Eren. Mikasa. Era una voz de mujer detrás del capitán. Los gritos de varios soldados, al ser empujados a un lado, se ahogaban bajo la cacofonía del motín que finalmente se abría paso. Las últimas reservas de la guardia se giraron para atacar cuando Gohan vio a Carla Jaeger avanzando cojeando con muletas improvisadas, con los ojos muy abiertos mientras miraba fijamente a sus hijos. Eren. Mikasa. Mamá. Eren se levantó rápidamente, sin querer nada más que correr hacia ella, y el capitán finalmente estalló. Fuego. Gohan giró para mirar hacia la pared donde estaba el cañón, esperando ver un repentino destello de cañonazos que anunciaría una muerte casi segura para sus amigos. No llegó, y desde tan lejos, Gohan solo pudo ver las figuras borrosas de varios soldados forcejeando. La inacción los tomó a todos por sorpresa, y lo que había sido su mejor oportunidad de huir se desvaneció cuando los policías militares restantes alzaron sus armas. Gohan finalmente se movió, y una mano le dio a Mikasa un empujón innecesario mientras ella también comenzaba a moverse hacia Eren. Las espadas que empuñaba cayeron al suelo mientras abría los brazos para agarrar a Eren.
Al abrazarlo, el collar que rodeaba su cuello se soltó. De repente, para Eren, el tiempo transcurrió a cámara lenta. Podía ver el destello de la luz contra las gotas de sudor que brillaban en el aire, podía oír el rugido de las armas al apretar los gatillos, y podía recordar las palabras de su padre, las últimas que le había oído decir. Eren. Pórtate bien mientras no estás y te mostraré lo que he estado haciendo en el sótano. Recordó aquel día, cuando Grisa se fue a trabajar y sus vidas cambiaron para siempre. Recordó cómo le había mostrado la llave con la promesa de respuestas. Entonces, recordó un bosque que nunca había visto, en un momento posterior a aquel día que había olvidado. Escúchame, es vital que lleves esta llave contigo en todo momento. Cada vez que la mires, deja que este pensamiento te inunde. Debo regresar a ese sótano. Su mente latía de dolor. Los recuerdos resurgieron mientras luchaban contra algo que buscaba reprimirlos. Había una botella de líquido que su padre succionaba con una aguja. Voy a darte algo para que lo olvides por ahora. Lo siento, ojalá hubiera más tiempo para explicarte todo esto. Había lágrimas en sus ojos al decirlo, un profundo arrepentimiento mezclado con determinación tras esas gafas de montura metálica. Cuando llegue el momento, debes saber que debes recuperar el muro María y dirigirte al sótano. No será agradable, pero en el fondo sé que lo que hago es lo mejor. Se acercó, aún con lágrimas en los ojos mientras levantaba la aguja. Cuando la habilidad te confunda, deja que sus recuerdos te guíen. La aguja se movió, y el recuerdo de ese lugar desapareció mientras la voz continuaba. Su cuerpo actuó impulsivamente y jaló a Mikasa de la mano hacia Armin y Gohan. Eren. Algún día la verdad saldrá a la luz. Te lo juro, el viaje será doloroso, pero es tuyo. Podía ver las balas de mosquete acercándose a él, con Gohan protegiendo a Armin tras él mientras él y Mikasa se acercaban por detrás. La vida de Mikasa. La vida de Armin. La vida de Gohan. La vida de todos depende de que puedas controlar este poder. Eren abrazó a su amigo, se llevó una mano a la boca y lo mordió. Un relámpago recorrió el aire, un destello de luz ocultó al grupo de la vista. Se elevaron columnas de vapor mientras hueso, músculo y carne se formaban de la nada a su alrededor. Los disparos del policía militar desaparecieron en el humo, la multitud enmudeció mientras el polvo comenzaba a disiparse, y la mitad superior de un titán completamente formado apareció ante ellos.